game begin. Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Bueno, hoy me vengo a poner la medallita del esfuerzo y les voy a contar por qué. El otro día cuando hice el video de Amurant, donde surgía el conflicto que tuvo con su marido, o el supuesto conflicto que tuvo con su marido, le sugerí unos videos que había hecho de ella de Amurant, y en ellos estaba uno de los primeros directos que hice con Adma, que fue medio como la historia de cómo comenzó todo esto de Amurant, ¿no? En el canal, y bueno, que me pude acercar a lo que yo siempre digo que es una hermosa comunidad como la de ustedes. Y me di cuenta que todavía no tenía ni la técnica ni la sabiduría como para subir el directo, pero con el chat. Y como siempre digo, el chat es como la parte más nutritiva de todo el directo. No solamente porque ustedes estuvieron acompañándonos durante casi 6 horas en ese directo, y comentando y poniendo cosas locas, sino que además nos ayuda a nosotros a hacer el directo, ¿no? Porque vos estás hablando y te nutrís un poco del chat, te vas dando cuenta por dónde va la cosa, y por ahí por donde podés interactuar y divertirlo y hacerlo más nutritivo. Y me pareció una falta de respeto cuando lo vi hacia ustedes que no estuviera el chat. Así que me tomé el trabajito, y acá es donde me quiero hacer como el héroe sin capa, de poner el video de nuevo, de mirarlo todo, de regrabarlo con el chat, cosa que hago en los últimos, lo hago siempre, ¿no? Pero bueno. Y además me di cuenta, si ustedes saben, al principio todo el mundo se quejaba de que yo tenía una voz sangrante, lo cual era puro verso. Todos sabemos que tengo una voz recontra amena, recontra, a ver, dulce, y recontra, no sé, envidiada por los ángeles, los mismos coros de ángeles, ¿no? El tema es que Adma dijo, puta, este pibe tiene potencial. Y dentro de poquito no solamente se me va a acaparar el canal, sino que además va a subir a la fama. Y no puedo dejar que eso pase. Entonces desescualizó o ecualizó de forma errónea, a propósito, mi voz para que quede súper alta y la de él súper baja. Y la gente diga, Adma, no te escuchamos a este cabrón nada más, no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, como ahora me doy cuenta de que también ayudó bastante el micrófono, estoy intentando hacer un trabajo de hace 5 horas, además de las 5 horas que regrabé todo, para modificar los audios. Equiparar la voz de Adma con la mía es un trabajo chino, sobre todo si hay alguien que no sabe. Y en este caso me estoy mirando tutoriales, estoy probando, prueba y error, no lo consigo, me está costando una banda, pero me parece que ustedes lo valen, ¿tá? Me parece que si voy a tirar esta versión remasterizada de los primeros directos, que no tenían ese chat, me parece que era justo brindarles algo más o menos de calidad. Bueno, después de mucha prueba, no les voy a decir que es el mejor audio, pero creo que dejé hice un trabajito medianamente decente, y que creo que ustedes, haciendo esta alusión, van a poder pseudo disfrutar bastante bien. Así que bueno, sin más, había grabado esto antes, como buen boomer, de vuelta no me salió el audio, lo tuve que regrabar. El primero me había quedado mejor, yo lo sé, pero bueno, es lo que hay, chicos. Así que no les puedo decir más que nada, enjoy it, y bueno, enjoy it.
Estamos en el aire. Hola a todos. Bienvenidos al quilombo Twitter Disney. Sería Guta, ¿que vos qué decís? Mientras mi vecino sigue descarbonizando la moto porque está bueno. No sé por qué no se va a hacer ruta, ¿eh? Hola chicos, hola amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días, no sé por dónde andan. Si andan de noche, si andan de día, si andan drogados, si andan chupados, si andan ready for the fiesta. No importa. Nada de invasión a la privacidad. Ustedes son sus propios Ready Creek. Si hay algo que Disney me enseñó es eso. No sé, hoy vine medio déspota y tengo ganas de boicotearles su propio estado, malditos. Sí, está bueno. ¿Cómo se escucha, gente? ¿Se escucha un poco más, digamos, más estable, ecualizado? Que eso estaría bueno saberlo. Ah, y acá hablan del asoleo. ¿Probaste Zeppberg? ¿Fuiste por ahí por alguno de los parques de Palermo? Aparte, a mí me pasó, Sedberg, que una vez salí a la terraza a tomar ese tipo de solcito y me quedé dormido, ¿viste? ¿Viste cuando te quemás en la espalda, las viejas te ponían tomate para calmar? Bueno, me tuve que hacer una ensalada yo ahí para... Te dijeron, ¿estás haciendo chinchulines, vecino? No, dice que todavía no. Zeppberg, bueno, tenés que probarlo, ya sabes. Es bien de tu zona. Así que vamos arriba, ¿no? A ver quiénes están. Bueno, Wakonichi ya lo veo. Dame un segundo. Oguru Master, te hago una pregunta. Oguru Black Master, te hago una pregunta. ¿Se escucha escualizado o se escucha como la otra vez que mi voz se iba al Joraca y la de Alma se quedaba bajita? A ver, ¿te respondió? No, pero me parece que tenemos un poco de delay, me parece. ¿Puede ser? Es muy probable. Zeppberg dice que no es vegano. Bueno, no sé Zeppberg, no sé. Igual no importa que seas vegano, ¿eh? Ya te aviso. Yo sé de lo que hablas, yo sé, la soleo en la parte... Muy bien, chicos, ambos, perfecto. Yo sé, la soleo ese que se está poniendo de moda en Palermo. Es más, salió en la radio que en las playas nudistas los chabones se ponían en posición de hacer la cochinada y les entraba el sol en todas las partes nobles. Yo lo que te decía era que las viejas, cuando vos eras chiquito y te quemabas en la espalda, que no te podías ni apoyar, clavaban fetas de tomate en la espalda. Sí. El tomate quedaba chicharrado, como si tuviera calor. Bueno, un día me quedé dormido tomando sol en la terraza de Palermo y tuve que hacer una ensalada ahí. Se calmaba el ardor. Ensalada de Guta. Ahí el gran Scali lo puso en naranja. A ver. ¿Sí? Sí, tienes razón. ¿Sí? ¿Cómo hace? Y bueno, el que sabe, sabe. Sí, y bueno, si no, para lo otro estamos todos los demás. Vino Jay Malcolm, Janet Cruz, Ogoru Blackmaster, que bueno, que ya estuvieron acá. Tierra Hogar, tenemos a Van 7E, Josh Mike, a ver a quién más tenemos, a Sieg Crow. Y a ver, que no quiero olvidarme de nadie. Juan Luis García Roldán, que me pregunto, Yadma, por ahí escuché que iban a prohibir NSFW de Twitter. No tengo ni idea si es cierto, pero igual traigo un par de cosas de Twitter que están bastante buenas, gente. Ludwig Martina y Gert Winterstar, ¿no? Entonces, pensamos empezar un poco con el tema, no sé si te parece, de Disney, de todo este quilombo Ready Creek. O sea, el tema Ready Creek, que es un tema que lo va a impactar desde el punto de vista de lo que es pagos de impuestos. Creo que le preocupa el ratón. Primero fue la ley Paramount, que se amplió hasta ellos, en donde pasaban de no tener límite en cuanto a peticiones a los cines y recaudación, llegando a un récord de 55%, que era lo que pedía Disney, más otras cosas para pasarte películas de Marvel. Pero bueno, ahora ya no, ya hasta 40% pueden pedir, 35 o 40% como máximo, porque quedan dentro de esa ley, porque ahora son un estudio grande.
O sea, Yo te digo que con respecto a todas las noticias que tenemos hoy, tengo mucho hype y estoy como Luke Skywalker, ¿no? Siento que es The Last Hope, todo lo que está pasando es como la última esperanza que tenemos en base a declaraciones de Elon Musk, lo que está pasando con mi héroe anónimo de Santis. claro. Yo te digo que la verdad que tengo bastante hype. Y déjame que diga dos cositas. Una, veo muchos chicos que se pasaron por mi canal a saludar. Hola Janet, gracias por comentar el otro día. A todos los que pasaron, muchas gracias. Y acá te pide alguien, que por eso te corté un segundito, que por ahí vos estás muy interiorizado en el tema, pero no todos estamos igual que vos. Y había alguien que se me escapó, va muy rápido. Está. Dick Crow te pregunta, ¿prohibir el NS de qué? ¿Me explican? Y sería una buena oportunidad para explicarlo. ¿Qué te Yo parece? no sé a qué se refiere con el NS, ese es el problema. Que vos No, dijiste recién eso. sí, que Está prohibir NS. me escribieron eso y Ah, no tengo idea, por eso le decía, no, de eso nada, pero lo busco, no pasa nada. vos seguí con el directo, yo te voy buscando a ver si encuentro algo mientras. Te digo cuál Déjame es. ser tu asistente. Déjame que me ponga los anteojos y te Ahí despliegue va, las como... piernas y me dictás una notita. Igual a esta hora supongo que no te desolas ya, así que no tengo por qué dudar de que vas a estar buscando eso. Porque Ya son tomé, ya 30 tomé. segundos a un minuto. ¿Será? A ver. A ver, yo mientras les voy a ir mostrando a la gente un poco cómo va esto, ¿no? Vamos a poner el auto actualizable, porque esto puede ir cambiando ahora en post cierre para que ustedes puedan ir viendo un poco de qué estamos hablando, ¿no? Este es el estado actual de Disney en la bolsa posterior al cierre, ¿no? Hubo una pequeña recuperación, empezó con caídas, después, bueno, quedó recuperando. Sigue por debajo de los 117, o sea, se supone que ahora está como en 114, la resistencia nueva. Y digamos, en un par de semanas sabremos si esto es que tocó fondo o va, que empieza una tendencia al alza, o por el contrario, si esto se desploma. Esa es la verdadera pregunta que todo el mundo tiene es, ¿esto se va a desplomar? ¿Esto va a subir? ¿Esto va a bajar? ¿Esto llegó ya a un piso total? Entonces, Cabe destacar que hoy cuando te llamé con el hype de que habían cancelado al Estado autónomo de Disney, vos estabas mirando el tema de la bolsa y abrió de otra forma el mercado. sí, pero aparte cayó, o sea, cerró a la baja y en Eso. post cierre recuperó algo de precio. Pero esto puede caerse, o sea, así como ahora se recuperó, esto se puede caer. Ahora está post cierre 116,60, pero al cierre, que es el precio oficial, una caída de $0,56, ¿no? Pero de hecho hoy cuando empezamos, ¿no estaba en 113? Sí. 113, Sí, 114 con algo estaba. 114. O sea que ayer el post cierre fue a 114. No, eso fue la preapertura lo que estaba a 114. La preapertura. Y bueno, pero ¿y el cierre de ayer? Estaba en 116. Bueno, 115,70 estaba, porque acá estoy viendo un poco la pérdida, era 100, para decirte el dato exacto, era 115,77 el precio. No, pará. Le contesto un segundito a Janet Cruz. Janet, sí. O sea, sabés que en un momento cuando me puse tan hype porque le habían dado de baja, ya habían firmado ¿cómo es? La derogación de la ley. ¡Wow! Dije, está, listo, bailé una pata, lo llamé a Ant-Man, nos pusimos a bailar rock and roll, a hacer ¿cómo es? A bailar tap, toda la historia. Ant-Man al toque hizo triple salto mortal y se puso a ver ¿cómo es? Las acciones, ¿no? Y mientras tanto yo me pongo a leer y veo una nota de que Disney, ahora vamos a hablar de eso, pero había agarrado un artilugio para que no le deroguen la ley. Dije, ay, te juro que me acordé en Strange New World. Y dije, otro hijo de puta más que me tira el hype a la mierda.
Así que bueno, dale, te seguí, Alma. Quería contestar así, no la perdí. Entonces no sé si querés leer un poco de qué trata lo de Ready Creek, lo que vos habías encontrado. Seguinos contándolo de las acciones que acá están reenganchados. Parece que Eh, son todos lobos de Wall bueno, Street. el tema de las acciones, ¿qué pasa con lo de Ready Creek? Mi pregunta era qué iba a pasar, ¿no? Entonces estuvimos hablando un rato, debemos haber estado hablando 2 horas. Entre las noticias que hay, lo que dicen los portales afines a Disney, de que no se puede tirar esa ley y demás, cuando cortamos, yo estuve viendo uno de los financieros de los 10 financieros que manejan lo que son los condados especiales, esta especie de tierra de nadie, en donde él explicaba en qué consiste esos condados especiales, ¿no? Y Son llamados también paraísos fiscales, internos de Florida, no, por ejemplo. no. El único paraíso fiscal es el de Disney, porque El de aparentemente Disney. cuando se funda Ready Creek, lo que hizo Walt Disney fue, o Roy, no sé cuál de los dos, fue comprar legisladores para darle poderes especiales a Ready Creek, lo cual significa que ese condado es ilegal, por un montón de razones. Una de ellas porque, por ejemplo, no podés tener una planta nuclear en tu territorio, ¿no? O sea, digamos que no había voluntad política hace años para sacar a Ready Creek de la mano de Disney, por cómo está actualmente planteado, ¿no? Que es la ley previa a la ley, digamos, de estados especiales del 68, que era lo que te decía. El acuerdo se hace en 1967, un acuerdo que va contra cualquier ley, en donde Disney quería autonomía de todo tipo y en donde tampoco da cuentas, ellos le dicen bond, que son, digamos, las inversiones al condado, que es una de las razones por las cuales a vos te pueden dar un condado privado, vos tenés que desarrollarlo. Esos condados especiales se hicieron en una época en donde Florida no tenía mucho desarrollo, entonces se decía, bueno, vos podés desarrollar ciertas cosas dentro del condado, te vamos a dar libertad digamos, que no pagues impuestos, ¿no? No vas a pagar desde el punto de vista impositivo, que es lo que le interesa a Disney, pero me tenés que decir en qué estás invirtiendo eso que no me estás pagando. Y no era para Disney, era para el condado. O sea, eso es el condado de Reedy Creek. No puede ser de un privado. Entonces, ¿qué hizo Disney? Utilizando tanto Disney, que es dueño de Magic Kingdom, como todas, digamos, sus subsidiarias, todas dependientes de Disney, empezaron a construir ahí, en Reedy Creek. O sea, Reedy Creek es una manera que tiene Disney de no pagar impuestos. Porque al final del día es una empresa, una multinacional que es dueño de un terreno que básicamente no debería ser dueña o un conglomerado. Sí puede decir, bueno, voy a sacar algún impuesto invirtiendo en Reedy Creek y que la población de Reedy Creek diga, bueno, sí, sabés que desde el punto de vista legal nosotros no te vamos a cobrar impuestos porque estás invirtiendo en el desarrollo del condado. Pero no es lo que hace Disney. Entonces la tiene muy jodida Disney, porque Disney no debería ser Reedy Creek. Pero pará, vamos a contarles un poquito a la gente qué te parece de lo que está pasando. Sí. Le damos un poquito de sustrato, ¿te parece? Dale. Bueno, todos saben el tema de que, bueno, sacaron una ley que ellos la llaman Don't Say Gay, o también la llaman como Stop Walk, ¿no? De alguna de las dos formas, Let Stop Walk. Bueno, el tema es que DeSantis se había dicho que no quería y la iba a derogar. Pero en estos días se derogó la ley, de hecho hoy la firmó, o ayer creo fue, la firmó, hay un video, hay toda ¿cómo es? Una conferencia de prensa. Disney encuentra como una especie de vericueto legal para poder zafar, ¿no? Que no le saquen el estatus de, ¿cómo es? De estado sí, propio. de condado, ¿no? Es un digamos. conglomerado estadounidense que... Es un condado. Es un condado, está.
que le quieren sacar, lo de Santis le va a sacar el gobernador de Florida, le saca el estatus de, ¿cómo se llama? De Estado. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa? Ahora le vamos a leer una nota en donde les vamos a contar un poquito qué es lo que puede pasar con Disney y después Alma les va a contar el por qué, según la ley, más que lloren y relloren, no la tiene fácil Disney. ¿Ah? El detalle que Disney descubrió para defenderse en la disputa con Ron DeSantis y los parques de Florida. El conglomerado estadounidense no se dará con facilidad ante la instancia de los republicanos de eliminar el distrito especial en el cual opera con el gobernador de esta contienda. Aumenta el tono de la disputa entre los gobernadores de Florida, Ron DeSantis y Walt Disney World, mientras los legisladores volcaban en su intención en aprobar el proyecto para derogar el estatus especial que le permite al parque operar como un gobierno independiente. Esto quiere decir, tenían sus propios bomberos, su propia policía, todo. Que no lo pueden todo. tener eso. No pueden tener las seguridades del Estado. O sea, eso es ilegal. Claro. Es como una especie de, llamémoslo así, el Vaticano. Claro, pero no existe en ninguna otra, digamos, ningún otro condado de ese estilo. No hay ningún otro que lo tenga. De hecho, esta persona que habla dice que él trabaja para otras empresas y lo que aparece en Disney no se aplica en ningún otro. ¿Sabes que había leído en su momento? Se había hecho como una práctica normal el tema de hacer como esta especie de paraísos fiscales, que después por la ley esta del 67 no prosperó, que fueron como muriendo, y el único que prosperó posta... No, prosperan, sí, pero bajo otra regulación. No es paraíso fiscal, claro. Lo que pasa que es lo que te explicaba. Esto que ellos le dicen los bonds, que es como, digamos, el dinero que te ahorras en qué lo invertís, ¿no? ¿Qué desarrollo haces? La única empresa que no da cuenta es Disney. O sea, Ready Creek. Vamos a hablar de Ready Creek porque ni siquiera deberíamos estar hablando de Disney. Esto no debería ser un tema de Disney, de que digan, no, yo no quiero que Ready Creek no lo sea. Debería ser la gente de Ready Creek. Lo que pasa es que Ready Creek es Disney. Ready Creek se metieron como en 2 estados. Está como en 2 estados de Disney, ¿no? Esta parte. Entonces es como que tienen partes divididas. Claro. Y ellos tienen el condado de... no me acuerdo. Es Orange y... ¿Cuál es el otro? No me sale. Pará, ya te lo voy a decir porque está en la nota. Está Orange y Osceola. ¿Está? Eso es lo bueno, bueno, es con lo que yo te iba a comentar y te iba a dar pie para que hables todo lo de los bonos, ¿no? Que es bien tu fuerte. El tema es que acá lo que peligra es que por ahí decían, bueno, listo, yo derogame la ley, sacame la parte donde dice la 1967 que Ready Creek es autónomo, pero pagame todos los bonos. Hasta que no me pagues todos los bonos no me podés sacar ese tipo de, llamémosle así, de concesión. Pero claro, por otro lado, lo que hablábamos hoy, ¿no? DeSantis te dice, está bien, yo te pago los 1.000 palos. Te los pago, te lo cancelo. Yo, por año de impuestos, y esto es literal, posta, cobro $200 millones en impuestos, más mil millones de dólares en impuestos a las ganancias por los terrenos fiscales que tenés. Por ende, vas a cobrar por año 1.200 millones, o sea, rascarías hasta el fondo para liquidar esa deuda supuesta, ¿no? Que dicen ellos. Claro. Porque aparte tenés lo otro, este distrito es ilegal. Y vos habías sacado información sobre la ley de 1968, que le deroga la de 1967. Claro, que es la que existe actualmente. Que hubo otra ratificación, creo que fue por finales de los 80 o principios de los 90, en donde se ratificaron condiciones lógicas. En la cual Disney Ready Creek estaba afuera. Tampoco nunca adhirió. Nunca adhirió. Es que ni siquiera respeta el acuerdo. Empezaron por no respetar algunas cosas y ahora no respetan nada, no dan cuenta de nada a nadie. Entonces, claro, es como la gente de Disney se pensaba que vivían en otro país.
No, estás en Estados Unidos y el día de mañana te lo van a sacar. La gota que colmó el vaso fue cuando salieron a hablar contra la ley. Cuando hablan contra la ley, el DeSantis dijo, tengo posibilidad de cobrar 1.200 millones más de entrada y de darle una patada a estos tipos. ¿Cuál? Vos decís que pudiendo cobrar 1.200 y teniéndolo de forma legal, vos decís que no va a conseguir 1.000 millones de dólares para cancelar la deuda. No, sí, Se los lo tiran tiene. por la cabeza a cualquier Los banco. tiene. Creo que el PBI anual estaba en 75.000 millones, una cosa así. Era un disparate. Si es plata que vas a recuperar y con ganancia, vas a recuperar un 20% de tu inversión, ¿no lo harías? Si yo te digo, meté tu plata en mi banco, metete 1.000 pesos en mi banco, que a fin de año tenés 1.200. ¿Vos no lo meterías? No sé. Pero yo ya. Pero aparte con lo que me ahorro de un montón de dolores de cabezas, que hay que estar o sea, tener políticas, por ejemplo, de educación y tener que te estén quemando el oído atrás, soplándote la nuca todo el tiempo con que inclusión, y por el otro lado los padres, no inclusión. O sea, ya de por sí garpa solo en lo que te ahorras en políticas de educación, por ejemplo. Y yo te digo que por los datos que hay, si vos vas un poco a, ¿no?, el tema del gobierno, a ver si lo puedo traducir para que la gente lo vea, pero por ejemplo dice, el gobierno de Disney ignora el efecto de la ley para disolverlo. Y dice que en la primera reunión del gobierno privado de Walt Disney World, cosa que no debería ser porque esto no puede ser propiedad de una empresa, y acá ya están aclarando que es de Disney World, lo que hizo fue partirse en pequeñas empresas, que la casa madre es Disney, y Reedy Creek es el condado Disney, y no puede ser, tiene que ser el condado Reedy Creek. Por eso se llama el emprendimiento Reedy Creek. Lo más lindo que vos podés armarte un condado así, en dos semanas te lleva, por lo que averigüé. En 2 semanas vos te armás tu condado. Pero claro, las condiciones son las condiciones actuales. No de que vos podés tener hasta tu policía privada. No de que vos te podés hacer una central nuclear, como tiene Disney. Porque aparte, esa es otra que cuando me enteré decía, pero escuchame una cosa, estás jodiendo con el cambio climático y vos tenés una central nuclear. Es cierto que ahora la energía nuclear es verde, ¿no? Sí, igual ya te digo, yo no sé bien cómo será ya, pero yo creo que vos no podés embargar por vida. A ver, si yo hoy te doy una concesión, te la puedo dar por ciertos años, pero no te la puedo dar de por vida como está haciendo estos tipos. Por ejemplo, acá en Argentina, por ejemplo, acá para que nos dieran un swap los chinos, tuvimos que dejarle poner una base de observación, los estrellas y los horóscopos. Pero escuchame, ahora me explico por qué murió un niño comido por un cocodrilo en Disney y no pasó nada. Claro, si tiene sus propias leyes. Si es tierra aparte. Cuando estaba leyendo esto se me vino el caso del niño que murió en 2014 comido por un cocodrilo, que yo decía, ¿cómo no pasó nada acá? Y pasó en el condado Disney. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a demandar ellos? No. ¿Sabe cómo lo taparon, no? Dije, pero ahí hay que dar yo una tajada a la familia, sí, y ya está, una compensación, Y no sé, irían todos los fines de año a Disney a ver si pasaba alguna otra desgracia. Le deben haber tirado así como una especie de... Por ahí deben tener ellos seguros, si se cae alguno de algún juego, te compenso para toda la vida. Mirá esto, el administrador del gobierno llamado Reedy Creek Improvement District, que es una de las, digamos, subsidiarias de Disney, dijo que la expansión de un proyecto de energía solar podría retrasarse debido a los desafíos financieros relacionados con la legislación, y el sindicato de bomberos del distrito expresó su preocupación sobre lo que podría significar la disolución para los miembros, beneficios de por vida. Pero tiene todos los beneficios. Vos ganás dinero, no le decís al Estado, o sea, Florida, lo que estás generando y en qué lo estás invirtiendo. Tenés tu propia sistema legal de seguridad y demás, que es ilegal, porque vos no podés tener la policía, es como tener una policía privada.
Es una locura. O sea, y todavía salen a decir, no, pero no pueden derogarlo. ¿Por qué? Si lo que vos tenés como condado es totalmente, primero, para el resto del estado de Florida, esta gente paga lo que se les canta, no paga los impuestos, digamos, pero Los además que no normales, pagan los impuestos que tienen que pagar, tampoco pero dicen aparte, en qué lo están aparte si gastando, vos no que es le... la condición de este Eso, si estado. vos no sabés cuánto está facturando alguien, ¿cómo sabés qué porcentaje cobrarle de fisco? No, pero aparte Te otra, puedo decir claro, que pero es que ni siquiera ese es el punto. El punto es, si vos no aportás, me tenés que decir en qué estás invirtiendo para desarrollar la zona, que es el principio de estos condados. Por eso se llama Improvement District, mejora del distrito. Pero si vos no me decís en qué carajo estás mejorando el distrito, para saber si realmente que no te cobre vale la pena, porque capaz que la mejora del distrito es que plantee un clavel. no, no, Y pero vos no. podés decir, por ejemplo, una de las mejoras que podés decir por ahí es decir que vos fomentás el turismo de alguna forma y todo lo que te queda por el costado que no sea de parque de Disney es un incremento de la recaudación de Florida. Mirá, acá respondieron en esta reunión, uno que está desde el 75, que la Junta no podía dar respuestas claras sobre los temas que les leí arriba, ¿no? Los problemas que podrían haber si se pierde lo de Reedy Creek, porque no sabemos hacia dónde vamos. ¿Saben a dónde van? Van a que si se disuelve ese condado, en 2 semanas pueden abrir otro, pero con reglas claras y justas para el resto de esos condados, porque no es el único condado que existe. El problema es que Disney siempre trató de tener un trato preferencial. O sea, los mismos que te hablan de privilegio, han tenido privilegio en estreno de películas porque no les cobraban lo que le tenían que cobrar, ni les habían limitado lo que tenían que limitarles. Mientras a la competencia le vivían limitando. Cuando hay gente que dice, ay, cómo creció Disney en estos años con Marvel. Y más bien, si tu competencia, vamos a hablar Warner, Paramount, Universal, tienen un tope de 40, 45%, 35%, dependiendo, de máximo que te podés llevar para ayudar a los cines, que entra dentro de la ley Paramount, y Disney no tiene ese límite y te dice, yo me quedo con el 55% de tu recaudación, pero además te exijo, porque estoy libre, no puedo hacer exigencias, te exijo que lo muestres en tu mejor sala durante el tiempo que a mí se me cante y al resto los mandás a las salas de clase B que tengas. Entonces eso es lo mismo que pasa con Reedy Creek. Reedy Creek no le da cuenta a nadie, junta guita a lo bobo, no dicen que está invirtiendo y en qué está desarrollando. Y tenés otro montón de americanos que están generando este tipo de condados para desarrollo que tienen que trabajar bajo otras reglas. Es exactamente lo mismo. Ya les cagaron la ley Paramount porque se dieron cuenta, dijeron esto no puede seguir así porque está fundiendo a toda la competencia y estos tipos se siguen enriqueciendo y ahora es lógico que le saques Reedy Creek. Si querés de vuelta a Reedy Creek, hacelo bajo normas justas. Pero Disney dice, no, eso es porque me opuse a la ley Don't Say Gay. No, eso es porque es ilegal lo que estás haciendo. Tu condado es ilegal. ¿Qué pasa? Que también, o sea, también pasó por un lado que vos, una empresa de entretenimiento, estás volviendo con lobby político. Que bien, si bien vos podés hacer un poco de lobby, si querés llamarlo político, pero acá Disney está haciendo un lobby político en dos direcciones. Por un lado decía que ellos no se metían y por el otro lado se filtraron, por ejemplo, audios de Bob Chapek diciendo que estaba haciendo lobby político. ¿Ah? Entonces por ahí mezclaste dos cosas. Entonces dijiste, bueno, por un lado, somos una empresa familiar en la cual estamos dando entretenimiento, ¿tá? Y queremos que todos se sientan integrados en este castillo de felicidad, y por el otro, te presiono como Estado independiente para llevar la corrección política, lo cultural, al nivel que a vos te está conviniendo. ¿Tá? Y bueno, hubo gente por ahí que dijo no, y eso por ahí cuando vos a un poder, un gran poder le decís que no,
Y bueno, se vuelven batallas, por eso se llama batallas culturales bastante complicadas. Déjame que te lea esto como para redondearte un poquito lo que decías recién. El propio Walt Disney, ya cerca de su muerte, hizo un fuerte lobby en el gobierno de Florida a principios de la década del 60 para lograr este paraíso fiscal que le permita a esta empresa estar exentos de miles de regulaciones e impuestos estatales. La idea del empresario era que se iba a hacer una masiva inversión en el parque temático de Disney y el Estado iban a recaudar millones de dólares solamente en el turismo que atraería a esa zona. En ese momento Florida estaba bajo el control total del Partido Demócrata y el gobernador William Howden Barnes aprobó la medida condonando miles de millones en impuestos para que se pueda relocalizar la empresa en el estado. Y esta es la última. En 1968 Florida pasó una nueva constitución donde se prohibieron estos distritos especiales que obviamente luego de ser concedido a Disney empezaron a ser pedidos por todas las empresas del estado. Y acá, perdón, dije lo último, pero esta es la última. Se estima que Disney, sin estar en autogobernanza, deberá empezar a pagar alrededor de 200 millones de dólares de peso, iba así, ¿sabes? De dólares por año en impuestos por los ingresos generados, además de otros 1.000 millones de dólares en impuestos a los bienes personales por las masivas propiedades que tiene la compañía en esta zona especial donde las montañas rusas, hoteles, cruceros y demás, todo superan los valores imponibles. Pero aparte... Sigue, ¿no? Pero con esto redondeamos lo que estaba diciendo. No, pero mirá esto, porque esto era lo que te quería leer que había estado buscando. Los críticos del proyecto de ley de disolución, que ya está, o sea, el año que viene se acaba, dice, han advertido, y esto es el humo que tira Disney, que ha estado tirando desde siempre a los inversores. O sea, todo esto cuando estábamos hablando te decía, esto es humo para calmar a los accionistas, porque se les va a la mierda las acciones. Dice que los contribuyentes de los condados vecinos podrían terminar cargando con alrededor de 1.000 millones en deudas del distrito. DeSantis ha descartado esas preocupaciones y dijo que se redactaría una legislación adicional para aclarar el futuro de tales distritos especiales en el estado. En la reunión de Reedy Creek el miércoles, el administrador del distrito dijo que un desarrollador ha enfrentado desafíos para financiar una expansión planificada de un programa de energía solar, lo que significa que podría retrasarse. En realidad, con la recaudación que va a tener por cobrarle a Disney, no va a tener problema. Ningún condado y ningún estado. Todo esto es tratar de asustar a la gente y mentirles, y ellos saben que esto es mentira. Saben de que estos 1.000 millones de deuda del distrito no son nada en comparación a lo que puede cobrar Florida, porque esto deje de ser un paraíso para Disney. De hecho, ni siquiera Disney debería ser el dueño ni el vocero de Reedy Creek. Debería ser Reedy Creek. Como dice acá, hay una junta de Reedy Creek porque es ilegal que una corporación se adueña. Sí, la corporación puede decir, bueno, estuve hablando con un montón de personas y bueno, vamos a ayudar nosotros desde el punto de vista financiero, eso sí, pero no podés meter intereses corporativos en el medio. No es para lo que existe esto, aunque al final sí, sabés que existe. Lo más lindo de todo esto es que era lo que hablábamos. Esto pasó porque se termina ventilando la corrupción que hay en la política, porque Reedy Creek es fruto de la corrupción del Partido Demócrata en el 67. Claro. Y se ventiló justamente por Disney. Estaban explicando de que a Bob Chapek lo obligaron a salir a hablar en el video ese. No fue que Bob Chapek quiso hablar, sino que lo obligaron. O sea, fue la junta de Disney la que obligó a que Chapek saliera a hablar en contra de la ley. Igual, pero después se filtraron los audios donde el tipo exponía lo que realmente pensaba. Claro, no, pero esos audios, vos sí, es cierto. El tipo, aparte decían, imagínense en la cara de Chapek cuando le dijeron tenés que salir en contra de la ley, el loco habrá dicho ¿por qué? Porque ya sabían de que estaban en total ilegalidad y que era tirar más de una cuerda que en cualquier momento se rompía. Yo me imagino que trataron de hacer como una especie de plan de contención a ver si podían parar un tsunami que se venía.
Y se le vino el agua, ¿no? Acá tenemos lo que más o menos está tirando Disney, ¿no? En los portales que tiene satélite, que nadie ha podido encontrar cuál es digamos, el núcleo de todos estos portales que aparecen, ¿no? Pero dice que Florida no puede disolver el distrito autónomo de Disney hasta que pague sus deudas. No te preocupes, te las va a pagar porque va a recuperar toda esa plata. De hecho, es lo que hablábamos recién. Si yo te voy a facturar en un año 1.200 palos, pero claro, me endeudo no importa, me endeudo, que me prestame los $1.000 y te pago 200 te paga un 20% de interés. Los 1.000 millones de dólares, los 1.000, préstamelos, y yo te pago 200 millones de intereses. Claro. No tengo drama, en el primer año te garpo lo que me prestaste y después es todo panza arriba en la catrera. Y chau, y que se ¿Entendés? jodan. Y que se jodan. A cualquier prestamista vos le decís, yo te pago 200 millones de dólares de interés por 1.000 que vos me prestás, los tengo en 5 minutos. Los garpo y el año que viene te pago los 1.200 millones y el próximo año son 1.200, 1.200, 1.200 todos los años. Aparte, para los que sean realmente accionistas de Disney, decirles que esto ya está firmado. O sea, esto va a pasar. No es que sí pasa, va a pasar. DeSantis firmó una legislación para disolver el distrito el 1 de junio de 2023. Y acá le ponen como una forma de tomar represalias contra Disney. No porque va contra el condado de Reedy Creek, que no debería ser Disney. O sea, lo que está diciendo este artículo es que Reedy Creek es Disney. Y si Reedy Creek es Disney, Reedy Creek está en dominio de una corporación. Y si está en dominio de una corporación es ilegal. Escúchame cómo va a ser la repartija. El proceso será lento y el documento de derogación pide que todo esté listo recién para el 1 de junio del 2023. El distrito de Reedy Creek, a partir de ese momento, deja de existir y será partido y absorbido por los condados locales limítrofes, sí, que pasarían a ser responsables de todos los servicios municipales. Sí. Disney, así, deberá empezar a pagar tasas por los servicios a estos condados para absorber Reedy Creek y los impuestos estatales del gobierno de Florida. ¿Entendés? Listo, divide y vencerás. Le queda poquísimo tiempo a Disney, por lo menos a este Disney. Y al menos a los parques de Florida. O sea, Los Disney parques se de quería ir a Florida, Florida por este tema de que tiene su paraíso ahí de ganancias. Por eso fue todo lo que empezó con el tema de llevarse funcionarios de California a Florida. O sea, porque ahí no paga. ¿Podemos pensar que vamos a ver a todos los ratones saliendo por tirantes? No, las por ratas. tirantes? O sea, Esos son ratas. Que Mickey y Minnie Mouse van a salir corriendo por tirante como ratas que son. Yo te diría, con la mano en el corazón, ¿no te da como una especie de hype? ¿Cómo era el dicho que te dije la otra vez que siempre me lo confundo? ¿Este es el primer día del resto de tu vida? Claro. ¿No te da como ese hype de decir, va a cambiar? Voy a empezar a ver otro contenido, voy a empezar, es como que tiro la piedra en Indiana Jones, empieza a correr la piedra y sale Harrison Ford corriendo adelante, así a morir, y vos decís, wow, man, empieza a caer toda como una colección de dominó, que se empieza a caer todo, cantando en lo que realmente queremos, que nos entreguen cosas de calidad y dejemos toda esta porquería woke de lado. Lo que pasa es que cuando... esa sensación de que va a suceder. Cuando vos lees todo esto, vos te das cuenta la cantidad de mierda y hace cuántos años que están, porque inclusive son tan cínicos que te dicen, no, esto no se puede disolver porque hay un compromiso, dice acá, de que los funcionarios de Reedy Creek recordaron recientemente a los inversionistas que el Estado se comprometió a cumplir con los términos de cualquier acuerdo realizado con los tenedores de bonos. Pero a ver, estás con una ley ilegal desde el 68, porque en el 68 se hizo una ratificación en donde se cambian las reglas de juego. Desde el 68 hasta la fecha has estado usufructuando derechos que deberían habérsete revocado. O sea, estamos hablando de décadas de estar compitiendo de manera desleal con el resto de los estados y todavía tienen los huevos de decir, no, pero me debes 1.000 millones. A ver,
No estás pagando desde el 68 los impuestos que tenés que pagar. Y todavía en las últimas décadas estás diciendo lo que a vos se te canta declarar, porque ni siquiera, que era una de las cosas que había escuchado de este técnico, ni siquiera te dicen en qué carajo están mejorando el distrito, que es la obligación. Y todavía tenés un modelo único, porque no es que estás vos y el resto están también. No, vos solo estás con ese beneficio. O sea, es totalmente ilegal. No puede ser de que haya un estado como Reedy Creek que exista y que el resto tengan otras reglas para poder tener su estado. Eso no puede, eso es un conflicto de interés dentro de una población. Vos no podés tener tu propia policía. Eso es ilegal. Y creo que tienen hasta su propio sistema jurídico. Yo te puedo entender que tengas una Y tienen su propio sistema jurídico, por lo que vi ahí, para ciertas cosas. Entonces decís, ya está. Estos tipos ni siquiera le rinden cuentas a bromatología, ponele de Florida, o a las leyes sanitarias. Ellos tienen todo como que esto fuese un país aparte. Eso es lo que, sobre todo, la gente tiene que entender. Están por fuera de la ley. Imagínate en Argentina. Pero imagínate que vos en Neuquén tengas un sistema aparte del resto, legalmente. Bueno, es lo que decía, por eso se encubrió la muerte del niño, por ejemplo. ¿Ah? Y no pasó nada. Vos podés tener tu seguridad privada, podés tener una delegación de bomberos voluntarios, de bomberos, para, no sé, si hay algún problema en alguna maquinaria, pero de ahí a que la policía del estado de Florida o los bomberos del estado de Florida no puedan entrar, y ahí te estás dando cuenta que es una especie de Vaticano. Claro. ¿Ah? País aparte, o un estado en el caso de ellos. Entonces no me sorprende, pero no me contestaste. Vos pensás, y lo reforzamos con una pregunta que hizo, dame un segundo, lo hizo Chucky, Jay Malcolm, ¿no? Yo me pregunto, lo que te dije ayer que uno me dijo si fumaba de alguna en especial. No fumo ninguna especial, pero hablamos por MP. ¿Qué te iba a decir? ¿No pensás que esto es como el principio del fin? Que vamos a ver un cambio importante en contenidos, o como decía este chico, Jay Malcolm, ¿se puede apostar de que Disney quiebre? Yo no creo que quiebre, pero sí, yo creo que tiene que haber un cambio. Se tienen que dar cuenta de que la gente no está queriendo esto de lo woke, y en algún momento van a tener que o ir minimizando el contenido de tal manera que sea algo sutil, algo que como, no sé, algo sutil, y seguir con la misma, pero con algo más sutil, digo yo, porque quebrar no creo que quiebre. Es que esto es un mensaje a todas las multinacionales que le están diciendo, acá los que mandan es la política dentro de un país. O sea, ustedes pueden donar lo que quieran, pero acá los que decidimos cómo se maneja esto somos los políticos. Eso los políticos no sean tan pelotudos de no haber hecho una muestra, llamémoslo así, de mercado o encuestas, de a ver por dónde están más los votos. Claro, o sea, los tipos, aparte esto lo vendieron, esto se vendió hace tiempo, el año pasado lo escuché por primera vez, que mencionaron Reedy Creek, pero no sabía de toda esta mierda que después se terminó ventilando, en donde decían que los condados especiales hay que revisarlos, porque justamente para que todo el mundo tenga la misma, digamos, los mismos derechos, porque estos condados especiales le quitan ingresos a los habitantes del estado, de Florida en este caso, lo cual es lógico. Yo te doy un condado, pero vos tenés que cumplir ciertas reglas, y hay cosas que vos no podés decidir. Si no, es como que vos tenés tu condado particular y hacés lo que se te cante. ¿Cómo le vas a dar un condado a un privado? No tiene sentido. Yo no sé, Adma, yo después de esto y después de las declaraciones de Elon Musk con el tema de woke, no sé si, bueno, después cuando pasemos a lo de Netflix, ¿no? Pero las declaraciones de Elon Musk y la compra de Twitter de Elon Musk, y con esto que está pasando con Disney en Florida, a mí me hace como una especie de
no sé, de daiquiri, de frutilla, remixado con todas las bebidas, que yo digo, ay, se está viendo como un nuevo amanecer, o bueno, wok, amanecer, como un nuevo atardecer, man. Porque tengo esperanzas de que voy a empezar a hacer un poquito antes del 2000, o ver cosas como en los 90, con las tecnologías del 2022, man. No me saques la esperanza, man. No, es que quiero irme a dormir esto le impacta pensando en al esto. núcleo de la empresa. O sea, esto va a impactar en lo que son las ganancias de la empresa en parques. Le va a impactar Claro, pero bastante. está bien. Pero por consiguiente, también los tipos van a decir, bueno, pasa en parques, pero también me estoy dando cuenta que la gente no va por ahí. Y si no va por ahí, yo tengo que recuperar lo de los parques por ahí, por ejemplo, con producciones televisivas y cosas de esas. Y Sí. por ahí, si ya los grandes se están levantando y están diciendo no, tengo la esperanza de que los tipos digan, bueno, pará, ahí sí ya no estamos, o sea, no estamos contra 4 o 5 boludos del fandom que no quieren que tengamos cosas woke. Estamos contra potencias grosas, como Elon Musk, como un estado completo, como padres de familia, como organizaciones, ¿entendés? Entonces yo digo, bueno, pará, tiene que ser como una especie de despertar del despertar. Es que acá, Déjame viendo un poco prender una velita sanguchito. Es que viendo un poco los comentarios lo que es los inversores, sí, dicen, dentro paquete gordo, suben nada y abajo le responden, pues yo creo que es el momento de entrar. El problema es que para mí no tocó fondo. Digamos, si la gente se da cuenta de que lo que está tirando ahora la Junta de Ready Creek es mucha zaraza y mucho humo, o ponerle que ahora no se den cuenta, pero cuando se den cuenta que es humo y que esto se acaba y va a ser en un año, ahí se desploma. Porque el núcleo de la ganancia de Disney siempre fueron los parques. Y eso va a llevar a que un precio ya caro del parque Disney se va a tener que encarecer más. Eso va a impactar en los consumidores que están recalientes por el precio de los parques. Y además tenés... Una cosa, pero déjame que difiera en algo, ¿no? O sea, coincido, pero difiero. No te olvides que siempre fue la entrada de dinero a los parques, pero la entrada a los parques eran las producciones de dibujos animados o de películas para la familia. Claro. Que vos querías ver, no sé, por ejemplo, Cenicienta, querías después ir a verlo en el live action del parque. Claro. O ir a experimentar el juego de Cenicienta. Era la promoción de los parques. Claro, ¿entendés? Entonces, si vos tenés los parques devastados, pero encima socavaste lo que generaba el hype por ir a esos parques, y bueno, me parece un cóctel copadito como para decir pum, pum. Pero aparte, pensá la política del punto de vista de empresa, ¿no? Lo hablábamos, no me acuerdo el nombre, una chica venezolana que estuvo ayer en el Discord. Ella me contaba que su empresa, si alguien se mandaba una cagada como las que se han estado mandando en Disney, es una cosa que a vos te echan, piden cabeza, ¿no? Perdés clientes o lo que sea y piden tu cabeza y te echan. Lógico, ¿no? Principio de cualquier empresa, comercio común, como puedes tener vos, yo qué sé, la audiencia, yo. Es lógico. Pues estos tipos, todas las franquicias que tenían, y todos, digamos, los fandoms, y hablemos de fandoms como fandoms de, los Disney Lover clásicos son los de los parques, por ejemplo, los amantes de los parques, o el fandom de Star Wars, Marvel, los infantiles, han estado partiendo la base de seguidores que tienen. La base de seguidores es tu base de ingresos. Y vos la estás partiendo, y no estás partiendo todas tus bases de seguidores. A todo nivel. Y todavía que parten la base de seguidores, porque sí, fueron quemando la gallina de los huevos de oro que fue en Marvel. Porque sacar de a 3 películas por año, y eso lo hablábamos por el 2018, están quemando el género a velocidad luz. ¿Qué pasó? Bueno, salió el Campus de los Vengadores, algo ultra barato que nadie habló, salió el año pasado, yo me enteré este año, pues estaba esperando pensé que seguía en construcción, no, nadie hablaba del Parque de los Vengadores.
Salió Galaxy's Edge, Rise of the Resistance. Un fracaso Galaxy's Edge, Rise of the Resistance, ahí más o menos. Ahora el crucero, el Galactic Star Cruiser, que tenés que pagar un montón de plata para pintarte la cara, porque pagar 6 palos verdes para ir al hotel de Star Wars no te cubre que te pinten la cara. Ni siquiera te cubre las bebidas especiales, ¿no? Te cubre lo básico y bueno, querés tomarte una bebida muy, muy guau, bueno, te hay que garparla. Que creo que estaban en el alrededor de entre 15 y 35 dólares cada bebida especial. Entonces, pero eso sí, tenés canilla libre de leche de manatí. Entonces, Sí, boludo, loco, igual que toques la campanita del hotel. Clink, clink. Que te venga y que el recepcionista sea una piedra, ¿cómo se llama? Como el piloto, la nueva serie de High Republic, no tiene precio, man. Yo garpo para ver que me atiende una piedra. sí. Es que Aparte de ya eso, digo, o sea, ¿qué fíjate los habitación tiene creativos. usted? Fíjate los creativos que está contratando Disney. Está abaratando en base a contrataciones cosas que no puedes abaratar. Está haciendo producciones de 3 pesos. Está Y bien la corrección, lo meto 2 Master. Geoda, una geoda. una Lo que geoda. pasa que, bueno, no soy geólogo, para mí una tosca. Pasamos a Twitter si querés. Después cualquier cosa que aparezca algo, Dale. ¿Eh? contanos a ver. Que ese es tu No, fuerte. Twitter es tu fuerte. Yo voy a ir poniendo mientras las acciones lo para que que la pasa, gente la man, que vea. acordate que yo no estoy para compartir, así que tenés que mostrarlo vos. Bueno, No te puedo hacer de Robin mientras que no me pegues el cachetazo del meme. no. Eso le están dando ahora al ratón, ¿viste? Habría que hacer uno No, con la ratón, cara de ¿no? Santis y el ¿Sabes qué ratón quiero? hacia un costado. Quiero un meme de Batman pegándole al ratón, Estaría cuando le bueno, pega a ¿eh? Robin. Que no Pero lo podés quiero en mantener tu NTFS. Ahí está. condado. A los artistas de acá que te hicieron en el NTFS la foca en 2 minutos, Sí, ¿sabes quiero cómo? un NTFS de Batman golpeando al ratón. Podría ser, ¿eh? ¿Y Así ese lo vendemos a cuánto? todo pixelado como cuando jugábamos, no sé, ¿cómo se llamaba el plomero? Tan, tarán, tan, tum. ¿Cómo era? Mario. Luigi. Mario y Mario Luigi. Bros. El Mario Bros. Así todo pixelado. Bueno, así quiero mi NTFS. Pues imagínate la cantidad de memes que podés hacer, ¿no? De Santis pegándole a Chapek. Qué cosa loca, ¿eh? Bueno, estamos en 48 dólares con 64. Una caída, 2% cayó. Yo esperaba que esto saltara, no saltó. Yo también, ¿eh? Y Yo pensé que iba a explotar. sí, pero igual De hecho, desde Elon Musk, si vos te fijas, pasó de 39 a 48, lo cual está bien y la caída no fue tan tal. Yo calculo que el precio va a estar entre 44, que ese fue el mínimo que estuvo en el periodo precompra desde que se anunció que Elon Musk estaba interesado. Calculo que va a quedar por ahí, capaz que un poquito más arriba, pero quiero pensar de que ese es el precio, al menos base. Y después yo va a sé que creo, depender, va a yo no depender. conozco como vos de esto, ¿no? Pero yo me imagino que ante la incertidumbre de lo que iba a pasar por todo el rum que hubo, tipo, Elon Musk lo quiero comprar. Bueno, compro 9.000 acciones. Listo, lo compro. 2 días después digo, no, ¿cómo es? Toda la empresa. No, pero ¿sabés qué? No te dejamos entrar ¿cómo es? La comisión directiva. Bueno, está bien, voy a ver cómo hago. 2 segundos después compro la empresa. Igual te digo, los Ah, movimientos de mercado desde que compró Elon Musk ha movido volumen de acciones. Es lo que aparece en verde y en rojo. Ese es el volumen de acciones en compra y venta. Y ha movido más acciones Elon Musk que el resto de la historia de Twitter. Pero por eso te estoy diciendo, vos imaginate que tenés, no sé, 1.000 millones de dólares metidos en esa empresa, o no sé, 200 millones de dólares. Y te dicen, bueno, te voy a comprar el 9.000. Y te lo compro. 2 días después, de la nada, te quiero comprar todas las acciones, te quiero comprar la empresa por 44.000 millones. Y te dicen, no, pará, vos no podés entrar a la comisión directiva por más que tengas 9.000 no sé cuánto de acciones, no te dejo entrar. No me dejás entrar.
bueno, para que me voy un ratito a la luna en un cohetecito que estoy por lanzar, pienso qué hago y vuelvo. Vuelvo y te digo, toma, 44 lucas, venga para acá. Vos, accionista, no sabes si vender, no sabes si comprar en Disney, no sabes si comprar en Netflix, si sacar todo y salir corriendo. Entonces me parece que esas son las fluctuaciones. Yo creo que de acá a una semana el valor de la acción va a volver a estar lo que era antes, ¿o no? ¿Vos qué pensás? Sí, puede ser, puede ser. Yo estaba revisando lo de los datos. ¿Te acordás que estuvimos hablando un poco el tema de los datos de Twitter? ¿Qué se estaba hablando? Y fue Sí. tendencia el que arda Twitter, ¿no? Eliminar Twitter fue tendencia. Y si vos revisas un poco las ventas, si bien hubo periodos donde hubo más ventas, hubieron momentos donde hubieron más compras también, ¿no? Y te acordás que hablábamos si esto estaba medido. Aparentemente es más la gente que volvió a Twitter después que se enteró de que Elon Musk estaba que la gente que se fue. Ya lo tenían La gente que medido. se fue. O sea, el tipo ya sabía la cantidad de gente que se iba a ir y la cantidad de gente que iba a volver. Y ahora le están Este regalando tipo, ser trending a nivel de metadatos. Entonces, cuando vos buscás, y encontré este artículo que más o menos te lo cuenta, esto que ven acá es lo que se ve en Google Trend. Esta porquería, no, claro, esto no. pero déjame que te dé otro datito con respecto a eso. Yo no sé si ustedes vieron, pero yo que tengo una página del hijo de Guta, de Facebook, hoy hice un par de publicaciones y sabes que todo el tiempo me aparecía la foto de Elon Musk en la cabecita de Twitter, ¿viste? Sí. Promocionándome y publicitándome negocios en la empresa de Elon Musk. O sea, Oh. el tipo ya empezó, no sé cómo se maneja bien eso como para hablar con propiedad, pero el tipo ya empezó como una campaña publicitaria en la cual ya te está ofreciendo negocios por Twitter y negocios en Facebook por Twitter y todo. O sea, yo te digo que no sé, yo no sé qué va a terminar esto, pero me parece que fa. Y encima, hace poquito, el tipo hizo el comentario, déjame que te lo lea. Elon Musk, el fracaso de Netflix se debe al virus de lo woke. Porque está ¿Está bien? tratando, justamente está tratando de bajar acciones. Creo que el tipo va a empezar a comprar dentro de entretenimiento y comunicaciones. A eso iba. O una de dos, el tipo hizo esto y sabiendo que es tendencia y ahora más con Twitter que lo puede decir a diestra y siniestra sin ningún problema y que te aparezca en todas las páginas y en todos los muros, ¿ah? O está haciendo bajar la acción de Netflix para comprarla, o bien la va a hacer bolsa de alguna manera y se va a armar una suya o va a comprar otra, pero me parece que este tipo dentro de poco lo tenemos en una plataforma de Ghost. Empezó con una invasión Es más, corporativa, pero a lo capitalista. A lo pero capitalista, ¿cómo lo ves? SpaceX Entertainment o Tesla No, Entertainment. no, va a mantener el tipo no va a hacer un rebranding. ¿Para qué? Ah, no, ya sé, te estoy No, diciendo, no, es una no te hace un forma. rebranding. Lo que te hace, sí, es te lo compra, te baja las acciones y se te va metiendo de a Claro. poco en tu empresa. No, a ver, escúchame, esto lo dijo, a ver vos que la tenés clara, lo dijo hace 6 días, o sea, lo dijo entre el 20 y el 21 de abril. Me gustaría que veas cuánto varió ¿cómo se llama? Lo de Netflix, ya te Las lo pongo. acciones en esos días. Ya te lo pongo. Pues luego te doy la Fíjate, a cara. ver, ¿cuánto varió Cayó, la mira, hoy acción cayó de un Netflix? 4.97 cayó Netflix. Bueno, y fíjate hace 2 o 3 días a ver cómo quedó. Déjame ver si puedo ¿Cómo estaba, ponele? abrirlo. Lo voy a abrir aparte si puedo, si me deja. Perdóname que te saque del No, esquema, no, no, pero. está bien, está bien, está bien. Sí, no cuesta nada, es un clic. Es No, y un clic. mientras vos lo buscás, yo Mira, le. está en 188,54. Ahora tiene una recuperación a 191 post cierre, pero ¿Sí? es todo venta. Todo venta. O sea, el volumen de venta superó al volumen de compra. Listo. Eso lo ven donde tengo el cursor. O sea, abajo, todas estas barritas en rojo significa venta. Pero escúchame, fíjate, ahí no sé si lo estoy viendo bien, porque estoy medio lejos.
buscá, mira el pico y mira cómo se fue en baja después de que habló el tipo. Y esto fue ya te digo, el 18 de abril. 18 de abril. ¿Y qué te dije yo? 6 días. 6 días, mirá. 6 días, el 21, esto fue la nota, déjame ver cuándo lo dijo. El 20. El 19 de abril. El 18 lo dijo, el 19 pasó todo. Bueno, el 18 estaba en pico, el 19 estaba en la mierda, ¿viste? ¿Sí? Acá te dice, mirá, y acá siguió, el 19 de abril dice, The Woke Mind virus is making Netflix unwatchable. Sí. ¿Está? Fíjate, el tipo hizo una declaración y ¿cuánto te bajó cuánto Bueno, quedó? la primer caída, el primer gap que hubo se debió al tema especulativo de los accionistas. Pero creo que este otro que estaba cayendo acá, esto Sí. seguramente sí tenga que ver con lo de Elon Musk, en parte. Claro. Bueno, vos fíjate. De Mañana se 2.19 recupera. a 188,54. Mañana se recupera de lo de Netflix un poquito y te hace otro tipo de declaración así y pumba, tenemos a Netflix Musk. Velo, man, ojalá, ojalá, porque un tipo que piensa así, que me deje de traer contenido verga, ¿sabes qué? Aparte, Mirá. esta acción es curiosa, porque esta es una de esas acciones, como puede ser Amazon, como puede ser Google, que tu ganancia se da por el precio de la acción. O sea, es como que vos compraras, no sé, un bono, que sabés que se va a revalorizar. Bueno, cuando vos compras una acción como Netflix, que no paga dividendo, es buena en un sentido porque todo ese dinero se reinvierte en la empresa para aumentar el valor de la acción, o sea, tu ganancia viene directamente por el valor de la acción, pero con esta caída, fíjate que en noviembre del año pasado estábamos en 680. Vos compraste acá y casi $700 y mirá, 188. Te querés matar. Ni siquiera los métodos Master, ni siquiera necesitas comprar los pesos argentinos. Acá directamente te los regalan. Aparte, ¿sabés Prendo la Epson, compro papel fotográfico, mando a imprimir 4 planchuelas y ya está. ¿Sabés qué es lo peor de todo? Que esto, en teoría, entre enero y yo te diría el 18 de abril, parecía que había llegado al piso. No, ahora está en el subsuelo. ¿Cuál? Claro, Y con lo la que estoy fecha es marcando lo que dijo el acá, chabón. esto 360 más o menos, no, un poco menos, acá debería ser, en 339 estaría la resistencia, que vos decís, bueno, o sea, parece que se está estabilizando en este precio y todo el mundo estaba esperando que saltara. Y no, apareció el subsuelo y después el segundo sótano. Claro. Y Entonces, espera que el chabón vuelva a arremeter y vamos a la cochera del subsuelo 2. claro, es trágico lo de Netflix porque, claro, si la acción es lo único que puede, el valor de acción es lo único que te puede ofrecer a vos como accionista y no cumple con eso, esto yo no sé por qué todavía no ha entrado el pánico, porque esto debería ser una caída pero libre. No solamente este gap, debería ser otro. Ni Aunque siquiera, estoy más o se menos ve que mirando sí. las fechas, más o menos mirando las fechas. Vos fíjate que ni siquiera cayó tanto como más o menos por la fecha, como cuando se dijo que Netflix iba a dejar de compartir cuenta. Fíjate el poder del tipo. Un tweet te bajó más que la gente, que cuando le dijiste a la gente que le ibas a empezar a dejar de compartir cuentas o le ibas a hacer pagar esa compartición de compartición le mandé. Bueno, Pero- esa forma de compartir las cuentas. Pero eso fue una burrada. Yo no entendía por qué estaban haciendo los dos movimientos. Claro, quisieron cambiar muchas cosas de golpe en vez de ir probando una de a poquito. Claro. ¿Ah? Es como dice el dicho, ¿viste? Despacito y con saliva. Mira, acá tenemos el Está. nuevo NFT que vamos a empezar a venderle a Bob Chapek. A ver, Muy bien, lo esto quiero es ver. esto es Ahí de está. Rubén. Muchas gracias, Rubén Domínguez, la verdad. Esto es una obra de arte. Cada artista cada artista. Es que lo mejor que tenés en tu canal, tenés artistas on demand. Tengo de todo. Rodrigo Abel Zálate es el que hace
Red Scarnio, que no sé si lo tiene, si me tiene algún dibujo acá, que quería revisar y la otra vez estaba esperando. Y bueno, dibujó de todo un poco me ha mandado, pero creo que me había mandado de Red Scarnio por algún lado. I am not Starfire, nunca pensé, acá está, ¿ves? Este es el que yo decía que están haciendo y es argentino, de hecho. Te digo que esa portada está 10 veces mejor de lo que porquería que estamos viendo en Marvel hoy en día. Sí, esa portada está ¿Tiene un muy buena. calzoncillo en una antena? ¿Eh? No, está agarrado de un colgador De ropa. de ropa. Hasta, la estoy viendo medio lejos porque el segundo monitor lo tengo lejos. A ver acá. Bueno, Ahí va. Ahora sí. Muy bien. Entonces, o sea, cuando vos ves, digo, los datos, muchas gracias realmente por el NFTS, que vamos ya se lo estamos mandando a Chapek, ya mismo. Cuando vos ves realmente lo que son, vamos a volver a Twitter, ¿no? Pero todavía le están haciendo promoción. Porque la mejor promoción es decir de que Elon Musk va a terminar con todo lo que sea despierto. Y esa es la parte que no entendieron los de Twitter. que es lo que yo te digo. Esto, sumado al revés que sufrió Disney, es lo que me hace sentir como un aleluya. Muy bajito dentro de mí, pero que siento que crece, ¿entendés? O sea, tengo posta el hype de que va a haber un cambio, de que esto va, no sé si en los cómics creo que están tan muertos que por más que cambien, la curva de crecimiento o de cambio, no creo que lo salve. Ya, o sea, como que empiecen a No. sacar un cómic donde empiecen a cambiar las cosas, ya creo que la industria del cómic ya está muerta, no creo que tenga vuelta atrás. Pero, por ejemplo, las plataformas de streaming, yo creo que si empiezan a hacer un cambio copado ahora con todo esto que está pasando, y yo creo que por ahí dentro de 1 o 2 años ya empezamos a tener por ahí un Bueno, contenido un poquito más. Discovery es lo que dijo, que fue el video que subí antes del directo, dijo eso. O sea, vamos a preocuparnos de hacer buen contenido que, digamos, tenga posibilidad de revisualización y no nos vamos a centrar en andar atrayendo suscriptores. Los suscriptores van a venir de acuerdo a lo que produzcamos. Igual, Y, cuando se y, empiece a correr la bola, y además dijo algo que es lógico, es obvio y que, digo, es raro que hoy tengas que aplaudir de que una empresa diga eso, que cada dólar invertido por un accionista se devuelva, o sea, se multiplique, que es el principio de cualquier empresa, pero se ve que las empresas como Twitter, que estaba perdiendo valor, pero perdiendo posta, llegó a $30 la acción, por estupideces que salía diciendo, por temas políticos y demás, pero no es tu plata, hay un montón de inversores atrás que te están dando la plata y vos los estás jodiendo, les estás jodiendo los ahorros. Y mucha de esa gente es gente común, que era lo que hoy hablábamos. La gente que le dicen, instalate una app que te permita hacer inversión en bolsa y la gente no sabe. Te dan una cuenta para probar, pero a ver, para poder invertir en bolsa necesitas años. O sea, esta gente estudia una base de 5 años. Y aún así se joden y se funden. Y a la gente y le dicen... déjame que con respecto a lo que vos estás diciendo y que estábamos hablando recién, que si me voy de tema me decís y Sí. reencauzamos en esto de las acciones que estabas hablando, con respecto a esto que vos decías de que no nos vamos a centrar en suscriptores y que el buen contenido va a traerlo solo, que es totalmente real, ¿qué me contás de que, porque tiene que ver con Netflix, ¿no? ¿Qué me Sí. contás del Room Room que está saliendo, de que cuando termine la película que está haciendo Zack Snyder, ¿tá? Que está como cautivo de Netflix, tiene un contrato en el cual no puede hacer otras películas que no sean para Netflix, y está haciendo como quien dice, que todos dicen que es la nueva Star Wars, versión Zack Snyder, que no sé si es la verdad o mentira, dicen que cuando termina queda libre y hay un room de que Warner quiere, con esto de la fusión, quiere captarlo para hacer de Justice League Zack Snyder 2 el walk de Darkseid.
Sí, ¿Qué me decís a, eso? a mitad del año pasado se había hablado de que habían discusiones entre Snyder y Discovery. Snyder mandó a que se tranquilizaran los fanáticos del Snyder Cut, cosa que me llamó la atención, y dijo, vos atraés más a las abejas con miel. Y daba a entender como que algo había ahí a la vuelta. Porque es raro que Snyder se quede callado, porque Snyder cada vez que pudo tiró algo. Y el tipo está Lo muy que pasa es que callado. Snyder es muy bicho. Snyder prefiere el silencio, estarte, no sé, 2 meses sin tirarte nada y de pronto te clava una fotito. No, pero Una fotito de salvo, postproducción de algo, él ¿viste? prefiere el silencio cuando tiene, él no es silencioso cuando tiene todo en contra, pero cuando tiene algo medio cocinado, ahí él se llama al silencio. El Por eso, tema y lo era que lo hace que, es tirarte una fotito postproducción que nadie tiene y te claro, queda silbando la cabeza y diciendo, what? ayer un Te quedás portal, pensando y elucubrando si sacás, si ya tenés una trilogía en mente, si ya estás contratado, si ya un montón de cosas. Pero a- yo creo que va a ser real eso, ¿eh? Yo me parece una estupidez que Warner, no importa si sos seguidor de Zack Snyder, si te gustó, no te gustó, pero digo, con todo el movimiento que generó ese tipo, la facturación post película que tuvo, ya sea en Blu-ray, en stream, cuando lo puso en HBO y un montón de cosas. Vos me decís que vos, todos esos milloncitos que pasan volando por enfrente tuyo, ¿no le tirás una red, boludo, sí, claro, para captarlos? porque Me, aparte me parece una estupidez. lo primero que haces es ajustar costos. Decís, bueno, mi nicho, ponele HBO Max, dijo que eran 2.200 millones que vieron el Snyder Cut. ¿Tá? Tenés, En una plataforma de stream, ojo, ¿eh? claro, tenés 2.2 millones, ahí va, así. Entonces está bárbaro, 2.2. Bueno, no podés gastar mucho dinero, pero podés hacer una película dentro del Snyderverse que te reditúe. No, dame un segundo ahí. O sea, si lo pensás a nivel de visionados de streamers, porque si lo pensás que después que hiciste la película vendés 2.500 millones en Blu-ray, Ah, sí. ni hablar si la tirás si la tirás al cine, porque yo estoy seguro Es que como un si vos endgame. hoy, Vos te das cuenta que es como un endgame. bueno, yo te digo hoy por hoy, si vos a Zack Snyder Justice League le pones 5 minutos más de película, o no sé, o haces alguna cuestión y la tirás en el cine, yo creo que vas a tener un segundo visionado de puta madre, porque todo el mundo se quedó con ganas de ver esa película en el cine. Sí. No sé si todo el mundo, pero por lo menos una gran parte, un parte vas a tener que va a ir al Pero cine. aparte tenés una base de consumidores. O sea, esos son consumidores posta. Los 2.2 millones es gente que te va y te lo va a consumir y te lo va a ver una y otra vez. Porque son los que estuvieron en el release de Snyder Cut. Entonces, cuando vos tenés un grupo que te está haciendo promoción, porque aparte en esos años se hizo mucha promoción a favor de esa película, que no tuviste que pagarla, porque esa es la otra parte que muchas veces no cuentan. Esa promoción no la tuvo que pagar HBO Max. Y esa misma gente le habló a sus amigos, porque a mí me pasaba, yo a mis compañeros les decía, va a salir el corte de Snyder, y me puse re denso, sé que me puse re denso, lo lamento, disculpen, pero bueno. Diciéndoles que en HBO, pero que por Google Play se podía comprar y se podía ver y todo lo demás, porque acá no había llegado por errores de AT&T. Bueno, vale la pena, porque te están haciendo promoción. Lo que vos no sacás por un lado, lo sacás por el otro. ¿Cuál? Pero vos imagínate esto, está bien, listo, yo tengo poco presupuesto. No sé si tenés poco presupuesto, pues yo creo que muchos de los inversionistas que pueden llegar a poner para esa película, viendo el movimiento que tuvo de fans para que la liberaran, y cuando la liberaron, la cantidad que se suscribió para ver esa película, vos pensá en esto, pensá que podés sacar todo el merchandising que podés sacar, todo el merchandising. Yo te saco una lata con el Blu-ray, como salió como Superman, versión limitada de 1.000 latas, por ejemplo, o más, 2.000 latas, con el Blu-ray adentro, y ya de ahí, pumba, te saco otra versión limitada donde sea que cada Blu-ray tenga como los muñecos de acción de hoy en día,
que te venga con una lata con Aquaman, otra una lata con, por ejemplo, con la Mujer Maravilla, otra con Superman, otra con esto? ¿Quién no se va a querer comprar las 5 latas para tener a los 5 tipos? Lo que pasó con Batman en el 89. Tal cual. Te saco una lata donde ponele Superman te viene con un brazo de Darkseid. Que el Batman te venga con el torso de Darkseid. Que tengas que comprarte los seis tipos de la Justice League para formarte el Darkseid grande. Todo. En 5 minutos recuperaste, duplicaste y te la mamaste. Digo yo, no sé, me imagino que hay tipos 10 veces más capacitados que yo y con mejores ideas que yo. Así que si yo tuve estas 5 ideas pedorras, me imagino todo lo que pueden llegar a facturar esos tipos. Pero No seas malo. fíjate que salió la película y dijeron que al otro año recién iban a salir las figuras. Es una locura. Si vos querés recuperar el dinero, eso es un sabotaje dantesco. Tenés que tener las figuras ya prontas. El día que se estrenó ya sacaste las figuras. ¿Cuál? De ¿Cuál? Justice, del Vos corte fíjate de que la Zack mayoría de Snyder. la... Sí, sí, decime. Y dijeron de que iban a sacarlo al otro año. Y la gente estaba pidiendo merchandising. Y hubieron varios que denunciaban. Decían, yo quiero comprar merchandising de Justice League y no tengo. Salieron los Blu-ray y no dieron abasto. Habían hecho de Pero vos menos. Son unos fíjate una cosa, anormales. el Esta gente es 90, anormal. 90% de las veces vos tenés un spoiler de una película porque se filtró el muñequito o la figura de acción o como quieras llamarlo, se filtró una foto del muñeco, como pasó con He-Man. He-Man se filtra creo que fue He-Man, sí. Se filtra un muñeco y ya sabías que iba a aparecer en la serie. Tuviste un spoiler. Y estos tipos me van a decir que recién se ponen a planificar el merchandising una vez que reventó la película. Porque no le tenían fe, la querían sabotear. Ahí entramos en la especulación, pero Te creo la de sabotear, porque vos sabés que por más que no le tengas fe a una película, vos sacás la versión de Superman con el cinturón en vez de amarillo, en un amarillo cremita, y el tipo con tal de tener esa versión con el cinturón de la Villa Cremita, va y te la compra. sí. O sea que vos puede ser que no le tengas fe a la película, pero no seas malo, el Superman lo vas a vender. De últimas es una edición limitada y ves, si vende, Tal cual, liberas una más. tirada. Pero si, por ejemplo, con ¿te acordás las estatuillas de Prime de Superman? Ujú. Hicieron una preventa, cuando la preventa reventó, dijeron, bueno, hacemos preventa de la segunda tirada. Tenías que esperar como 3 años. Hicieron la preventa y ya es más, trabajaron con tu guita, porque no tuvieron que ni depositar ni invertir. La preventa hicieron toda la tirada. Y con la venta después hicieron las ganancias. Así que, ¿Sabes? No, yo qué sé, boludo. Si yo que apenas sé sumar 2 más 2 me parece eso, yo no sé es que a veces lo que no entiendo, así como no entendemos cómo nos dan la mierda que nos dan en las cosas de streaming, decís, ¿cómo estos tipos no pueden pensar esto? Y son CEOs que ganan, no sé, 50 millones de dólares al año más los bonos por venta. cobro eso. Entonces yo creo que ahí es Eso. cuando yo digo que algo tiene que haber que no estamos viendo, que los simples mortales no vamos a saber qué carajo es, salvo por especulaciones. Porque No lo aparte podés tienen entender. bonos por logro de metas. O sea, ¿Cuál? y sacás un Birds of Prey que es un fracaso y planteás una Batgirl y otra vez apuntando a la diversidad y sacás... No, vos necesitas generar plata para cobrar más y pagarte tus vacaciones en las Bahamas, donde quieras, o mandar tu plata a tu paraíso fiscal favorito. Sin embargo, esta gente no. Y después quieren cobrar bonos, pero para cobrar bonos en cualquier empresa tenés que generar un mínimo de ganancia. Lee, escúchame, move un poquito alguna pantalla ¿Sí? de YouTube, porque no se está moviendo el chat. No sé si nos habrá caído el... No, pero yo acá lo estoy viendo, ¿eh? ¿Lo estás viendo? No, pero el chat... Ve algo, a ver. Ahí, sí. Ve algo, a ver si yo... Ah, no, está.
Me pareció raro que se quedara trabado el chat, que nadie quiera algo. Porque Se venía quedaron, rápido se el chat. quedaron anonadados Mudos. con Elon Se Musk. quedaron mudos. Con Elon Musk, vieron a Elon Musk y dijeron, bueno, ¿qué otra cosa va a comprar? Bueno, esto de Elon Musk habla de lo que fue la calentura en Twitter. Lo que van a escuchar, o si lo quieren buscar para poder irse enterando, es esto que tengo acá, que es todo el meltdown, o sea, se derritieron por el tema de Elon Musk, ¿no? Entonces acá tenemos a la gente, ¿no? A Mamarla, por ejemplo, acá. Esta es la noticia que me decís que si la hacíamos iba a reventar mi canal y me iba a poder comprar el Claro, te vas HyperX. a comprar 1 millón ¿qué era HyperX? Mira, tengo que verlo. Mirá la bola que le doy al micrófono que siempre me olvido qué es. Quiero el micrófono HyperX versión Wok, ese que viene con todos los colores del arco iris. Pa, sí, ese vos sabés que no tiene mucha cosa, ¿no? Más. Mirá esto, qué No sé, bueno. pero vos imaginate yo haciendo un directo con mi cara de nabo y con el, ¿cómo se llama? Y con el micrófono todo cambiando de colorcitos como si fuera la espada de He-Man de Revelation. Y todo con colores estrambóticos. Acá le pone una muchacha. Deberías cambiar el nombre de Twitter a Masked. Solo por 1 semana o 2 para ver el colapso de la izquierda. En realidad, de todos estos anormales de Twitter. ¿Qué más tiene? El colapso de Musk en Twitter me está causando tanta alegría que ni siquiera puedo. El colapso irracional y emocional del lunático que dejó la compra de Twitter por parte de Musk es una de las cosas más deliciosas y agradables que he visto en años. Y es tal cual, ¿eh? Yo estaba viendo que los empleados de Twitter, cuando se enteraron, que no sé si no me lo comentaste vos, cuando se enteraron de que lo compraban, ¡ay, ardido! Es más, estaban llamando a alguno de tus seguidores para decirle, che, ¿cómo se toma sol en Palermo? El San no sé qué, si vos sabés, Sanaz o algo así es. San Asterisco. San Asterisco. Así No. va a estar Bob Chape, que en breve, ¿eh? Yo creo que no va a poder tomar sol, sino que le va a arder. Solo que no lo va a poder hacer en Ready Creek, eso es seguro. Yo creo que me parece que le va a agarrar combustión espontánea el ano de Bob Chapek. Sí, pero aparte la gente se está matando de la risa porque han salido todo. Lo que ha sido trending en metadatos, ¿no? Hablo general, Google, Twitter, Facebook, yo qué sé, Instagram, todo ese, digamos, el ciberespacio fue cómo borrar Twitter, los tutoriales para borrar Twitter. Si vos querés tener 1 millón de visualizaciones, hacete un tutorial en español. Que eso está, en serio está en tendencia. Pasó de 0 a 1000. No, lo muy loco, pero esto me vuela la cabeza, ¿no? Cómo pasa también con los cómics, ¿no? Yo lo llevo a ese nivel también en los cómics. Vos mirá, el cofundador de Twitter, Shard Dorsey, respaldó la venta a Elon Musk. Sí. Cuando toda la comisión directiva no lo quería dejar ni siquiera entrar a las oficinas, el cofundador dice, el objetivo de Elon de crear una plataforma que sea máximamente confiable y ampliamente inclusiva es el correcto. Pero no estamos hablando de que el tipo quiere la inclusión por la inclusión en sí. Estamos hablando de que el tipo quiere la libertad de expresión. Bueno, es lo que nos están coartando últimamente a las mujeres, por más que digan que no, porque el solo hecho de poner que una mujer no puede tener curvas, o tiene muchas curvas, o tiene pocas curvas, o tiene esto, o lo demás allá, ya de por sí es coartar la libertad. No, pero... Si yo no puedo poner una mujer voluptuosa en una película, ¿cómo hace sentir eso a una mujer que es voluptuosa? Para la mierda. Yo voy a buscar a mi hijo con, no sé, con un pantalón ajustado y me están diciendo de todo, ¿ah? Porque las feministas no pueden ver ese tipo de cosas. Digo, me estás coartando la posibilidad de expresión. Bueno, así que bueno, el tipo terminó diciendo, este es el camino correcto, lo creo con todo mi corazón,
quien dejó el cargo de CEO de Twitter en noviembre. O sea, el CEO estuvo peleando todo este tiempo en un ambiente hostil. Claro, bueno, ahora contento. No, pero creo Dice, que... Dorsey respaldó la visión de Musk, dijo que operar Twitter como una empresa siempre ha sido mi único problema y mi mayor arrepentimiento. Y que recuperarlo de Wall Street es el primer paso correcto. Gracias, Elon Musk. Creo que el Verdugo tiene razón en una cosa que dice, y yo no creo que lo haya hecho de bueno, Verdugo. O sea, obviamente que Elon Musk lo hizo porque tiene una plataforma que es ultra política con la cual vos podés ganar un montón de favores. O sea, lo principal de Elon Musk es el poder que te da tener un medio como Twitter. Y eso lo saben los demócratas. La censura a Trump y todo lo demás que vino fue también una movida política, no solamente de Twitter porque se le cantó. Pero además puede potenciar el resto de sus compañías, ¿no? SpaceX, Bueno, Tesla. sí, dale, se me estaba acordando. Y el tipo obviamente no gastó 44 mil millones de dólares solamente para que la gente hable sin censura. Pero ¿qué pasa? Lo que ahora está teniendo fuerza es este movimiento contra la censura, que es lógico. No quiero decir un movimiento antiprogre porque creo que cualquier persona, si se pone a pensar, y voy a incluir a los progres, lo que pasa es que ellos no piensan, muchos de ellos, se ponen a pensar, vos no podés estar cancelando gente, eso no está bien porque el día de mañana te cancelan a vos, capaz por decir algo que es coherente. Porque es un montón de gente que no piensa y que se pone a cancelar porque si cancelé a fulanito, porque si cancelé a menganito, ahí tengo mis 15 segundos o mi segundo de fama. Y vos no tenés que coartar libertades, justamente tenés que evitar que pase eso. Entonces, en este caso, si bien saca Elon Musk esta compra y obviamente le va a servir para potenciar todo y ganar poder, yo creo que va a ganar mucho poder político, porque seguramente se tire con los republicanos para tratar de hacerse el amigo y poder meter o tener algún beneficio para alguna de sus empresas. También es cierto que directamente termina ayudando, si se saca la censura, a lo que es la libertad de expresión. Y eso es algo que sí o sí tenés que aplaudir, ya sea por la razón que sea. Aunque la razón central sea para obtener poder político. Está bien, lo que pasa es que vos fíjate, por ejemplo, Zuckerberg, por ejemplo, pensó en el poder de él, que hizo una chanchada con el tema de las elecciones. ¿Te acordás que se comió un bruto juicio y todavía están bogando por eso? Pero este tipo, si la juega bien, juega de libertad de expresión y además pone esta plataforma al servicio de, por ejemplo, no sé, de Trump, ponele, que está devastado en su imagen un poco, aunque otros dicen que se va a volver a postular. ¿Te imaginas que ya el hecho de que no te dé plata como le dio a Zuckerberg, que puso las bases de datos a manos de los políticos, él con ni siquiera hacer nada, pero poner la plataforma a servicio de esos políticos, el tipo ya gana porque los contratos en sus empresas le van a llover. Ahí no gana plata en sí en 2 minutos, pero la va a ganar a futuro con las empresas. Estos tipos no miran el hoy y el ya, te están mirando 5 años para adelante. Sí. Y esto te quería contar yo, con esto que vos decías con respecto de los progres y eso. Yo acá quiero dejar un mensaje. Yo siempre digo que en mi comunidad yo no... Porque una vez me permitís un segundito de tu espacio. Sí, claro. Me mandaron un mail, 2 mails. Una quiero decirle, no voy a dar los nombres, porque nunca lo hago, pero recién por acá estaba BW. Vos sabés, empieza tu nombre con B corta y el apellido o el sinónimo es W. Me pediste unos cómics. Fíjate en tu, ¿cómo se llama? En tu cosa de spam, a ver si ya no estará, porque te mandé 10 gigas que estuve recopilando para poder mandarte todas las novelas. Y dejo dicho acá que es de Warhammer 40.000. Cualquiera que quiera, mande un mail y aproveche antes que se caigan los links, porque no lo voy a volver a subir, porque me llevó mucho tiempo recompilarlo y subirlo. ¿tá? Y el mensaje que quería dejar era el siguiente.
Chicos, yo por ejemplo en mi comunidad estoy casi seguro que en la ADMA también, pero no voy a hablar por él. Yo quiero una comunidad que gente que piense por sí sola. ¿Ah? Yo veo muchos canales que hacen, yo digo, yo doy sangre, lo que ustedes quieren oír. ¿Está bien? Ustedes quieren oír las cosas woke, abajo esto, abajo lo otro. ¿Está? Pero si yo me pongo a repetir todo el tiempo cosas en contra de eso woke y empiezo a como a repetir conceptos, eso también es adoctrinamiento. Lo que pasa es que es un adoctrinamiento que ustedes lo van a tomar como lindo porque dicen lo que ustedes quieren escuchar. Yo lo que quiero en mi comunidad es fomentar a que ustedes piensen por sí mismos, que no se pongan ningún tipo de casetito. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en lo que hablamos de Disney, en la ley de no digas gay, pues la otra parte, la que estaba en contra de que no diga, de que adoctrinan a los pibes, estaban llevando a sus propios hijos a llevar carteles que decían no a la ley woke, en la ley woke. Entonces, quieras o no, estás adoctrinando a chicos que lo único que vos tenés que hacer es fomentarle las bases del respeto, las bases de las buenas costumbres, la base de las virtudes, forzarle el ser hombres de bien, de decir la verdad, de defender al que realmente necesita ayuda. ¿Ah? Entonces, ojo que el adoctrinamiento viene para lo que queremos escuchar y para lo que queremos defender. Entonces yo siempre insto a las personas, no soy quien, a que a nadie, a ningún youtuber, a nadie lo vean como un influencer. Tomen conceptos que sirvan para enriquecerlos a ustedes como personas. Nada más. No porque uno se ponga, porque si no terminan siendo como por ejemplo las feminazis o estos tipos progres. ¿Ah? Porque si vos no pensás diferente a lo progre, te metés el casitito de lo antiprogre, terminás siendo adoctrinado también. ¿Ah? Entonces yo lo único que les pido es escuchar el discurso, sentate 2 minutos, tomate un mate, tomate un cafecito, tomate lo que a vos te guste, ¿está bien? Y ponete a pensar en eso. Si porque vos pensaste 2 horas, determinás lo que te está diciendo un tipo es real y lo querés para tu vida, perfecto, hacé lo tuyo. ¿Ah? Hacé lo tuyo. Pero si no es porque vos te sentaste a pensarlo, no es porque vos decidís que sea tuyo, están adoctrinando. Ya sea por lo progre o por lo antiprogre. Y eso a todo nivel de la vida. ¿Ah? Se lo digo, no quiero que lo tomen. Digo que este es un mensaje que yo les quiero dejar para que hagan eso ustedes. Se sienten, se tomen un mate y lo piensen. Que muchas veces y en muchos canales escucho que repiten y repiten y repiten el mismo discurso, a todo le ponen lo woke o lo anti-woke. Si vos no te sentás 2 minutos a pensar lo que estás escuchando, lamentablemente caes en eso. Terminás siendo adoctrinado. Porque no hay un lado real. Para el progre, el lado real es el del progre. Para el antiprogre, el lado real es el antiprogre. ¿Ah? Lo bueno no es estar en el medio, estar en el medio muchas veces no es ser tibio. No, estar en el medio por ahí es ponerse fríos y pensar lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer y lo que vamos a tomar para nosotros como real. Pido 1000 disculpas, era un pensamiento que les quería volcar porque muchos de ustedes fueron a visitar mi canal y no creo que vayan a ver todo mi contenido. Esto es un mensaje que yo les dejo. Y como estoy compartiendo con Adma este espacio, quería que ustedes sepan el cómo pienso para saber si realmente les gusta o no lo que pienso, porque si no se van a mi canal o se suscriben a mi canal y por ahí piensan que yo soy el bando antiprogre, anticoso, que odio a la comunidad LGBT y no es así. No tengo nada contra los LGBT, contra la comunidad. Tengo amigos, por más que sea retrillado esto, tengo amigos negros, tengo amigos chinos, tengo amigos... No, chinos no tengo ninguno. Amigos negros, amigos gays.
lesbianas, no tengo ningún travesti. ¿Ah? Pero lo que les quiero decir, chicos, es que yo voy por el tema de que no al adoctrinamiento. ¿Ah? O Sean sea, seres pensantes. esto se va a Nada acabar más. el día de que se limpie un poco. O sea, el problema más grande que hay es de que tiene que sanearse también la parte de ultraizquierda. La ultraizquierda debería ser algo mínimo que realmente no esté atacando a el resto del mundo, porque digo, la ultraizquierda ataca a todos, ataca a propios y ajenos. Si vos no lográs limpiar los distintos aspectos políticos, es imposible, y esto es para la izquierda y para la derecha. Vas a tener siempre este sistema de dos puntas. Entonces, cuanto más Es que limpio estén los dos y, digamos, las mejores personas de cada ideología estén, todo el mundo va a salir ganando, porque si pierde, ponele tu partido, vas a saber que del otro lado al menos hay gente capaz. Y si gana tu partido, el otro va a saber de que, bueno, al menos va a haber gente capaz. Capaz que la diferencia es en el enfoque. ¿sabes Pero, lo que pasa? Que la izquierda que tenés hoy no es una izquierda real, lo que es una izquierda de marketing. ¿Por qué? Porque se aprovechan de los eslogan y de la gente que quiere ver sangre, por decirlo de alguna manera, no sangre literal, sangre, o sea, barro, quiere barro, buscan esa tendencia de la gente en ir en contra de lo revolucionario, por decirlo de alguna manera, toman esos eslogan para atraer a chicos que, por ejemplo, no tienen, no sé, no tienen contención de los padres, o los padres están muy ocupados trabajando para mantenerlos y no pueden tenerlo, y que escuchan cosas. Entonces, de chico, vos siempre, cuando te volvés adolescente, necesitas tener una especie de bando, de pertenecer. Por eso se arman las tribus y las subtribus, como por ejemplo se formaron los emos, se formaron los góticos, se formaron un montón de cosas. Bueno, hoy tenemos esto, que es el progresismo. El tema es que el progresismo hoy en día habla por el casetito, y te doy el ejemplo más sencillo de verlo. Los gays, el 90% hace 20 años, cuando estaban en la lucha, que todavía no tenían bandera, tenían una bruta foto del Che Guevara, cuando el Che Guevara, buscarlo en YouTube, los discursos de Che Guevara o de Castro, donde los mandaban a matar, donde los mandaban a centros, ¿cómo se llama? A, como a los judíos, ¿cómo se llama? Estos centros de, no, no importa, sí, los campos de campos de concentración. concentración, campos de concentración para matarlos, ¿bien? O que decían que no necesitaban peluqueros ni gente amanerada porque no se los podía convertir en guerreros o en hombres verdaderos, ¿entendés? Entonces, ¿vos cómo podés andar con la bandera de Che Guevara cuando el Che Guevara te mandaba a matar? ¿Entendés que eso es una cuestión de casetito y no te sentaste 2 minutos a ni siquiera leer De un reeducación. cómic del Che Guevara, ¿entendés? Estaba viendo, recién me llegó un mensaje de Facebook. Facebook perdió, ¿cuánto fue? Ganó 7.465 millones de dólares en marzo, un 21% menos que en 2021. O sea, tuvo una pérdida en comparación trimestral de un 21%. Esto va a seguir arrastrando a Facebook, que Meta es el proyecto de Facebook, del metaverso, y que es una de las causas de la caída de Facebook. Ahora está a 174,95 dólares con una caída del 3%. O sea que viene caída libre, que si quieren lo podemos ver, si tienen interés, se los pongo, y si no, seguimos con el tema este de Facebook, No, no, dale, de te Twitter. pido mil disculpas por haber hecho esta apreciación. No, Quería está decirlo bien. porque el otro día dije, bueno, también quiero que sepan a dónde se van a suscribir, ¿no? Me pareció que era como sincerarme con la audiencia, y de pronto me saltó el corcho de la cabeza y por una cosa que leí ahí, que buena onda, ¿no? Lo puso, pero me hizo Sí. recordar que quería hacerles esta apreciación. Te pido No, muchas para gracias nada. que me hayas dado el espacio. Y con respecto a lo que dice Carolina García, mi problema es el siguiente. No es que odio a los gays, a los demás, el problema es que los progres hacen que comiencen a odiar todo eso. Es lo que yo siempre digo, Carolina. O sea, los tipos, yo creo que hoy por hoy ya todos tenemos aceptado de que hay gente gay, no tenemos ningún problema. Ellos mismos, al hacer este tipo de todo el tiempo sectorizarse, no solamente se están
ellos mismos se están apartando de todo y se estestán haciendo como este tipo de, llamémoslo así, racismo o de esto, ¿entendés? Entonces, un tipo hetero, un tipo blanco, cuando ve un negro hablando de esto o un gay hablando de esto, dice, otra vez este tipo rompiéndome los huevos con esto, pero si ya no me importa un carajo por dónde embarcás, por dónde te acostás, con quién te acostás, o ¿entendés? O si tomás sol en Palermo sin calzoncillo, ¿entendés? O sea, no importa, pero ellos con todo el tiempo haciendo esta discriminación positiva, eso mismo, discriminación positiva, todo el tiempo estás haciendo que si vos no tenés ningún puto odio contra ellos, te terminen rompiendo los huevos. ¿Entendés? Y que termines diciendo, pero ¿sabes qué? Me importa 3 carajos si arman el Ku Klux Klan de nuevo. Bueno, ¿entendés lo que te quiero decir? Meto dice, yo me autopercibo mujer, creo que trans, lesbiana solo para aprovecharme los privilegios del sistema. Eso existió, existe por todos lados, porque aparte este tipo de supuestos privilegios, porque en realidad, digo, tienen privilegio, pero es para una minoría muy, muy chica, terminan siendo utilizados, porque siempre hay alguien que ve dónde está el agujero del sistema, en cosas como jubilarte antes diciendo que te autopercibís mujer, ponele, o como hablábamos ayer en Discord, agarraba un boxeador que era malo, muy malo, de jaula, ¿no? De lucha de jaula, y le dio una paliza a otra luchadora porque se me dijo, yo me autopercibo como mujer, fue y le fracturó el orbital. Déjame que te cuente esta. En Argentina pasó eso de los 65 años, ¿no? Sí. Un tipo se llamaba Alberto, se pasó el nombre Alberta, se jubiló 5 años antes. Ahora, después tenés a la mina esta que se dijo que era mujer, se metió en la lucha MMCA y ¿qué pasó? Claro, rompió todos los récords, le rompió la jeta a una mina. ¿Por qué? Y porque biológicamente somos diferentes. Después tenés a la nadadora esta que se hizo mujer. De 3 golpes, la fracturó con 3 golpes. Con 3 golpes, pero además después tenés a la nadadora, que esto, mil disculpas chicos, y si hay mujeres, más disculpas todavía, pero lo voy a decir tal cual. La mina esta era nadador, no nadaba ni 2 metros en 20 horas. Bueno, se mandó a la parte de mujer, rompió todos los récords y ahora anda en el vestuario de las minas en pelotas, con todas las mujeres en pelotas, se le para la verga y ¿sabes qué dice? Todas las mujeres se quejan, ¿cómo voy a tener un tipo ahí con el pene parado, no sé qué? Y la mina dice, lo que pasa es que soy una mujer lesbiana. ¿Vos me entendés, boludo? Soy una mujer lesbiana. Sí, Ando erecto todo el día porque soy una mujer lesbiana. Yo no sé si tenés la nota que te pasé el otro día en Infobae, la mina esta que ni vos ni yo sabíamos qué era. ¿La tenés por ahí? A ver, ¿Acordás esa que la señora que creo decía, que sí, soy creo que la tengo por soy acá. un hombre, una mujer trans, me gustan las mujeres, soy lesbiana? No entendíamos un carajo, al final no sabíamos si era mujer convertido en hombre, si era hombre convertido en mujer. La verdad es que no entiendo. ¿La tenés la nota por ahí? Sí, la estoy buscando porque tengo 4 millones de archivos. Pero sí la tengo acá. Yo la encuentro, creo. No, la tengo acá, la encontré. Por favor, chicos, hagan un parate en el chat, 2 segundos, miren esta nota y díganme, por favor, ¿qué entienden ustedes? Si la mina es un tipo que se convirtió en hombre o si un hombre que se convirtió en una mujer o qué carajo. Yo no entiendo, yo leo eso y no entiendo qué carajo es. Esta noticia salió el día de la visibilidad lésbica, ¿no? Sí, Matt Place, sí. Todas las minas se andaban quejando de que tenían al tipo con el pene parado. Y cuando le dijeron, hicieron una nota y dice, lo que pasa es que soy una mujer lesbiana, me gustan las mujeres. Y claro, sos un hombre que se avivó, claro, ves una mina y se te para, como a cualquier hombre, como casi cualquier hombre. Sí, Daniel decía lo del odio. Daniel, gracias por el superchat. Sí, yo no me acordaba quién era, pero sí, lo dijo en la madrugada, lo del odio. Una culiada, no sé, ya no sé, boludo. Pero no, bueno, te dijo para que los chicos te digan esto, lee la nota, no sé qué vas a hacer.
Y me voy a No, es calentar que un en poquito realidad agua no es para el mucho mate, a más ver si se que, me o baja un sea, poco esta la... persona cambió, transicionó a mujer y la madre le decía, ¿para qué transicionaste a mujer si estás buscando mujeres? Porque ahora dice que es lesbiana, entonces no tiene mucho No, sentido. pero subí un poquito, Alma. Subí un poquito. El título, subime el título. Ahí está. Ah, no, yo no te veo el título, ¿eh? Yo te estoy viendo la cara de la mina. Ahí Ahora está, sube, ahí yo está. ya lo dejé. Chicos, lean, sin que nosotros le digamos nada, lean el título ese, nada más que el título. Lean el título, díganme qué significa. Es un tipo que, o sea, ustedes ya vieron la foto, ¿no? Pero ser mujer trans y lesbiana, ¿qué significa si no ves la foto? ¿El tipo era un hombre y se convirtió en mujer y le gustan ahora las mujeres? ¿O era un hombre, una mujer que se convirtió en hombre y ahora le gusta la mujer? No sé. A mí se me vuela la cabeza. Lo pienso 14 veces y en los 3 años de álgebra y geometría que estudié, no sé dónde quedaron. Pero no se entiende, no se entiende. Digo, esto en realidad no tiene explicación, no tiene explicación. Tiene 67 años y es una mujer orgullosamente lesbiana. Si eras hombre, ¿para qué querés ser? Yo no sé para qué le busco explicación a esto. Segunda de la familia de cuatro pequeños, no, pequeñi XS. Su memoria brota en los recuerdos de sus primeros años en los que ya tenía actitudes que se asocian a lo femenino. Recuerdo que a los 2 o 3 años, cuando salía de bañarme y mi padre me daba una toalla para secarme, me la ponía como una falda y bailaba como Dalisca. Bien, pero lo que no entiendo es si te autopercibís como mujer, como mujer lesbiana, ¿no es mejor quedarte como hombre, travestirte y tener relaciones con una mujer? No sé, yo qué sé, pregunto, ¿no? Por lo que implica la transición. No sé. Es dolorosa, es larga, lleva un montón de preparación. Alma, yo por lo único que creo que lo hacen es porque dijo, bueno, Digo, es. no agarro una mujer ni en pedo y voy a buscar el mercado de lesbiana. Entonces me visto de mujer a ver si a alguna mujer le gusto. Sí, No sé, yo boludo, porque si calculo no, que no me viene queda por otra. ahí. Yo calculo que viene por ahí. Y no Si me no, queda no me otra. explico. Escuchame que yo me exalté, me puse a hablar y ahí hubo una persona que te donó plata. Sí. No sé si le agradeciste, boludo, porque Le yo estaba agradecí, ¿no? enardecido. Era Diego Bagatoli, Ah, que perfecto, estaba perdón, porque yo estaba diciendo. enardecido, lo Claro, vi porque y él, dije, él uy, capaz le hizo estaba, la él cabeza. estaba diciendo, porque en la madrugada él mencionó el tema del odio. Entonces, y yo me quedé dormido, o sea, me disculpo con la gente del Discord, lo que pasa había dormido poco el día anterior y me quedé dormido. Me desperté en un momento que Nylon te manda un saludo, vi tu meme, de que yo me desperté y fue tal cual pusiste en el meme. Me desperté y dije, se fue todo el mundo. Y ahí me di cuenta que me había dormido. Vamos a ver el chat un poco. El verdugo dice, yo también soy lesbiana, me gustan las mujeres. Sí, sí, podrías decirlo. Bajo estos estándares que tenemos hoy en día, es como despejar por el camino largo. A ver qué más tenemos. Naked Chris dice, de Batman 2 ojalá no vuelva Catwoman y se busque una nueva coprota a Pattison. Creo que va a volver, ¿eh? No la van a dejar afuera a Kravitz. Creo que ahora el tema de Warner es que tiene un montón de... Y lo estábamos hablando bastante ayer. Debe tener un montón de obligaciones que le debe haber dejado la directiva anterior de Warner. Entonces el problema viene por ahí. Warner se debe haber comprometido con un montón de producciones, 2, 3, 4 películas. La trilogía de Matt Reeves ya estaba firmada. Y ahora tiene que terminar con eso. O sea, no tiene más remedio Discovery. De hecho, por eso se apuraron a dar luz verde a cualquier cosa que saliera, porque ya ni siquiera discriminaban. Va a salir una... ¿Quién era? Charlize Theron era que iba a hacer una serie para HBO Max de el Aquaman LGBT. Que yo pensaba, si fue un fracaso el cómic, ¿para qué vas a hacer una serie de algo que no tiene nicho, no tiene nada? Y para joder a Discovery. La explicación es esa. Me comprometo y ya está. Y el tema que me habían preguntado de un actor, no, un cantante
de Bad Bunny, es porque va a ser el muerto en Spider-Man, creo, en Sony. Va a ser un personaje ahí para Sony. Así que vamos a ver qué sale. Pero parece que está confirmado eso. A ver. Dani, ¿cuál es el rapero, no? Sí. El que hace reggaetón o rapero, algo Sí, así. lo contrataron para hacer una película. No es serie, es película porque es de Sony. No, bien, pero a ver, escúcheme una pregunta. ¿Alguien vio, por ejemplo, Uncharted de Holland? Yo, por ejemplo, conocía al Rubius, que no lo conocía, mil disculpas, no hablo mal del chico, digo, no lo conocía, porque no consumía mucho YouTube yo. No lo conocía y veo que dice una noticia, youtuber aparecerá en la película de Holland, no sé qué, y era el Rubius, ¿no? Y ahí entré al canal del Rubius para ver quién era. ¿Alguien lo vio al final? ¿Apareció el pibe ese? Yo Punta, no ¿no? lo vi. Así, justo ahora que están diciendo lo de Bad Bunny. Yo no lo vi, vos sabés que no lo vi. Pero le di muy poca pelota porque me aburría la mitad de la película. Estaba viéndolo y no sé, porque digo, el juego que ¿cómo es que se llama? Heading no. An- bueno, la que hizo este juego es directora de cine. Hizo el curso, todo, y siempre quería dirigir. Entonces, cuando diseña Uncharted, se fue diseñado como si fuese una película interactiva. Ella ahora va a hacer una película, un juego de Star Wars para Disney. Creo que para Disney va a ser. Pero no entendí por qué hicieron los cambios que hicieron. Si la saga está hecha como si fuese una película. Porque la idea de la directora del proyecto era justamente esa. Es una de las mujeres más exitosas dentro del mundo de los juegos. Que fue, digamos, desplazada por Neil Druckmann, el ultra mega feminista que se la cargó a ella y al otro co-creador de The Last of Us para quedar él como jefe de proyecto. Eso es maravilloso. Escuchame una cosita. Acá Wilson Cabrera dice, buenas tardes, acabo de entrar, tengo que estudiar otra vez, pero Anma, y dice así como una puteada re larga, ¿viste? Cuando pones los signos, el hijo de Anma no me deja entrar. Se ríe y dice, hagan también el viernes un directo. No, yo les digo, chicos, que si a ustedes les gusta esto, nosotros estábamos hablando con Anma, que todavía no sabemos bien cómo hacerlo, si una vez por semana, o una vez cada 15 días, o una vez al mes, esta vez lo hicimos porque había mucha noticia jugosa. Eso hicimos 2 seguidos. Pero la onda era hacer un formato en el que hagamos una vez al mes o una vez a la semana un directo. Así que si a ustedes les interesa o algo por el estilo, nos dicen y bueno, hacemos uno. Sí. Al margen de los que pueda hacer Anma, ¿no? El tema es que no podemos poner un día los métodos Master porque Anma trabaja y tiene horarios rotativos. Sí, no tengo días ¿por qué no hacemos, fijos. Claro, le digo, ¿por qué no hacemos, no sé, los lunes o los martes? Así también le damos a la audiencia como que ya sepan que su serie favorita está los lunes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, Atma no puede, no puede. No, me jode mucho, me jode acá y me jode en Twitch. En Twitch no puedo armar calendarios porque, claro, hay semanas que tengo libre un viernes, ponele, pero a la otra no. Entonces, y no está bueno poner un cronograma y después no poder cumplirlo. Entonces, es jodido. Pero bueno, está, al menos. A ver el verdugo que dice, Warner hizo lo que hacen los gobiernos argentinos antes que se vayan, aprueban todo proyecto. No solamente eso, verdugo, también todo el Estado, que está trabajando del Estado, a los que metieron, les terminan dando planta permanente. O sea que el Estado se multiplica, ¿cómo es? Cada 4 años. Y así estamos como estamos, un país rico lleno de pobres. Jay Malcolm se autopercibe como Victoria Alonso. Dice, denme mis millones. Ahora Guta te los da. ¿Qué pasó? Para que está buscando la agüita del termo, ¿qué? No, algo que le vas a dar a Jay.
Uy, Cuerpo todo volvió. aceitadito en Hawaiian Tropic y tapado mis partes nobles con una hoja de parra bailando el hula hula. Para que estoy sacando a la webcams que me viene a visitar siempre. No, en realidad este se autopercibe como Victoria Alonso y está pidiendo sus millones. Entonces, vos vivís en una ciudad petrolera. No, ni me hables de eso. Vivimos tenemos, no sé, petróleo como para 200 años y es una de las provincias con gente más pobre. Claro, porque tenemos todos precio de petrolero y el 10% de la población es petrolera y los demás son todos juntapuchos. A ver, acá. Bueno, ahora que soy amigo de Elon Musk, podemos ver algo, podemos hacer algo. Viste que Elon Musk es una cosa impresionante. Bueno, acá estaba esta noticia. Era un poco para mostrar cómo impactó en distintos lados. Ya vimos un poco lo que es la reacción en Twitter, que ahora después la seguimos bichando. Pero los empleados de Twitter se pusieron locos cuando se enteró de que Elon Musk iba a comprar, ¿no? Y uno dijo, siento que voy a vomitar. Entonces dice que según los informes, los empleados de Twitter se volvieron absolutamente locos el lunes, después de que se finalizó la adquisición de la plataforma de redes sociales por parte de Elon Musk. Inmediatamente después que se anunciara la compra de 44.000 millones, los empleados de Twitter comenzaron a expresar su indignación y conmoción en las salas de chat privadas. Un reportero del New York Times describió los canales de comunicación internos como absolutamente locos. Siento que voy a vomitar realmente, no quiero trabajar para una empresa que es propiedad de Elon Musk, dijo un empleado de Twitter a un reportero del New York Times. No sé realmente lo que se supone que debo hacer. Y podés renunciar, ¿eh? Dios mío, mi teléfono ha estado explotando, continuó este empleado. Siento que es un niño petulante y que está haciendo esto para trolear. No sabe nada sobre nuestras políticas y lo que hacemos. Su declaración sobre nuestro algoritmo fue una locura. Todos se vuelven locos, nadie lo sabe. Es que no importa lo que debas saber del algoritmo, de tus políticas, porque él lo compró, es de él y él va a poner las políticas que se le canten. Y de hecho lo que estaban haciendo no les estaba dando rédito, porque si vos vas, no sé si tengo acá a ver si puedo volver a las de Twitter, pero si vas a ver Twitter lo bien que lo estaba haciendo, que no lo estaba haciendo nada bien, ya se los adelanto. A ver si esto es Twitter. Creo que sí, creo que esto es Twitter. Sí, Twitter. Tenés tanto abierto que ya no sabés qué carajo es, man. No, y no sabes cómo la estoy llevando no al límite, a lo siguiente. Si ves las acciones de Twitter, se venían desplomando. O sea, tuvo este pico de 76, pero después había tenido un desplome acá. Esto fue en no, esto es 2014. Vamos más cerca, ¿no? En el 2020 con el tema de la pandemia empezó a repuntar, que es este repunte que está acá, ¿no? Empieza a repuntar con la pandemia porque la gente va más a Twitter, hay más, digamos, metadatos dentro de Twitter, entonces así podés meter más anuncios. Básicamente así funciona una red social, cuanto más interacciones hay, más cobras en anuncios. Hasta que llegó al pico que fue el año pasado, en enero del año pasado, primer año de pandemia. Después, cuando ya, digamos, estábamos adelantándonos, allá por, yo diría, junio, empieza su caída terrible hasta el mínimo. El mínimo se dio en enero de 2022. Ya estaba cerca del final de la pandemia. Y ahora viene el repunte con Elon Musk. O sea, pero si ves la historia de Twitter, básicamente Twitter 2017 subió un poco, que fue cuando empezó todo esto de lo despierto. Esto podría explicar por qué apuntaron al tema de lo despierto, ¿no? De la política identitaria. Cuando hablo de despierto hablo de eso, cuando hablo de progre hablo de política identitaria, teoría crítica de la raza, de eso. Estoy hablando, digamos, de afiliación política, aunque muchos comparten una afiliación en común. Y acá como que logró estabilizar a un precio, que fue para lo único que le sirvió todo esto. Que la gente fuera a Twitter, se pusiera a tirar mierda por Twitter, estuviera más en Twitter y poder vender más anuncios. Esta es la explicación de por qué se mantuvieron con la política despierta. Esto que ven acá. Déjame que le haga un comentario a Janet Cruz.
Sí. Dice, la verdad es que Twitter es una de las plataformas que no tiene innovaciones en sus opciones. No creo que estén trabajando. ¿Sabes lo que pasa, Janet? Que Twitter tiene dos cosas que hoy en día son muy buscadas por la gente. Podés tirar mierda sin restricción y la gente necesita tirar esa mierda, o sea, eso que yo digo, que necesita ver sangre, necesita hacer catarsis por un montón de cosas. Y otra cosa que tiene es que la juventud de hoy, o no digo la juventud, la gente de hoy, llamémoslo así, o la generación de hoy, si vos le escribís un texto, no sé, de 20 líneas, 40 líneas, pero estoy hablando de líneas tipo párrafo, te dicen, oh, mucho texto, me da paja leerlo. Entonces, Twitter en 140 caracteres tenés, o sea, mimás a esa gente que no quiere tener esfuerzo en nada. Y por eso tenemos gente tan corta también, que no razona, pues yo en dos párrafos te pongo, viva el Che Guevara, aguante el feminismo. Listo, ya está. Ahora, si yo te pongo mucho texto y te doy la explicación del por qué eso no es así, y me ponen mucho a paja, no quiero. Entonces, ahí tenés gente corta, tan corta como los 140 caracteres de Twitter. Esa es la explicación de por qué no lo van a cambiar, porque es algo que funciona. Funciona para lo que está funcionando hoy en día. Perdón, Alma, ¿eh? No, no, no. Es para responder dos comentarios. Uno, dice Lucas Ramos. ¿Crees que la compra de Twitter por parte de Elon Musk será otro resultado de esta guerra de adquisiciones de empresas comprando otras empresas? Sí, esto es inversión a otro nivel. Aparte, si mal no recuerdo, Twitter está bajo el ala del índice Nasdaq. Entonces, no sé si acá me lo aclara. Déjenme ver, pero creo que está dentro del índice Nasdaq. Entonces eso te sirve como amortiguador. Es una buena compra. Siempre que quieras ampliarte, te amplías a tecnológicas y entras en el índice que te... Si a tu empresa le va mal, el resto de las empresas tecnológicas empujan tu valor hacia arriba, como una especie de base de finanzas. Por eso todo el mundo, entre ellos, ¿cuál era? Una página que había, que estuvimos hablando, capaz que Sepper se acuerda, que se puso a vender juguetes de contenido de índole sexual para tratar de entrar al índice Nasdaq como tecnológica, y nunca entró como tecnológica. O sea, no me acuerdo ahora, porque era de esas ultra archi conocidas. Pero esto es expansión y es una inversión tratando de colocar el resto de tus productos. Y aparte ganás poder político, ganás un montón, alcance. Podés ganar un montón de cosas. Lo otro era una cosa que quería responderle a Juan Fernando, que dice: hola Anma, independientemente del día o la hora, porfa trata de avisarnos con tiempo. Lo que pasa que a veces no avisa, las veces que he publicado el aviso no le llega prácticamente a nadie. O sea, cuando hago una publicación para avisar de un directo, no le llega a nadie. Yo les hago una publicación previa, pero no estaba llegando. Entonces, cuando hago el en vivo, a veces lo que hacemos es, empezamos con noticias así suaves y después ya vamos a lo polenta como a la hora, cosa que todo el mundo pueda llegar. Igual voy a empezar a hacer como unos pequeños shorts cuando Adma me diga que puede y lo vamos a hacer juntos, lo voy a publicitar. Y de última, no tengo ningún problema en que si Adma va a ser uno solo en solitario, yo también, decir, no se pierdan hoy ¿cómo es? El directo de Alma en mi canal, como para que les llegue más. ¿Ah? Mirá, les tengo una re noticia. Estaba esperando a Yugo, pero Yugo nunca entró. ¿Ah? Que es el loquito de pies. Y como veo que Darktron también está con Namaret, estaban hablando de acá de penes de madera, como en Argentina, que compraron penes de madera para mostrar, para adoctrinar a los chicos en la sexualidad. Les cuento que como mi canal no está creciendo, mentira, les quiero dar muchas gracias porque creció un montón, ya le pude cambiar la dirección URL, así que muchísimas gracias. El que no haya pasado, que se pase por el hijo de Guta en todas las redes. Pero les quiero pensar que como Anred, o ¿cómo es que se llama la que chupa orejas? Amurant. Como Amurant se retira, Yugo tiene esa codependencia con los pies. Voy a poner un canal de AMCR en Twitch
ya me mandé a hacer, cambiar, en vez de que sean las orejas plásticas, van a ser pies plásticos. Me voy a poner a chupar pies plásticos. Voy a empezar a poner galletitas entre los dedos y voy a comer las galletitas entre los dedos de pie de plástico. Voy a tomar un vaso de leche que va a estar escurrido por el pie, ¿entendés? Y todo eso con una peluca y pequitas en mi cara. Cuando te mire y me gaste ya que no pueda chupar más pies, te voy a mirar y te voy a decir como la próxima vez, konnichiwa. Así que espero que se pasen todos por mi canal de Twitch, que muy pronto... Lograste espantar a todos. No. La mitad están vomitando, tratando de imaginarse eso. Yo ya tengo acidez. O sea, vos imaginate lo que acabas de describir. No sé. Yo estoy seguro, mira, estoy entrando en la cabeza de tu audiencia y estoy más seguro que más de uno hoy se va a ir a dar una ducha con esa imagen en la cabeza. Yo lo sé, lo veo en sus iconos, en sus avatares lo veo. Wilson, sí, voy a hacer la review de Sonic 2. La voy a hacer, y la de Northman que me preguntó Sepberg también. Van a ir las dos reviews porque, digo, son dos películas que están bien. Sobre todo de Northman está bastante buena. Y le están dando palo como... No sé por qué, porque hay otras películas que son horribles y es todo bueno y todo grande y todo notable. Y después vas y esa es una película muy buena. Tendría que estar recaudando más. Y el Rey Arturo Negro también tenía esa fijación media rara. Tenés razón. Dice el verdugo, más que hizo la gran vender. Sí, voy a comprar Twitter con mujerzuelas y juegos de azar. Me había olvidado de esa de vender. RM dice que Elon Musk compró Twitter por Amber. Capaz. Dejaré de comer galletas con leche. Ahora que tiene doble personalidad. Tiene unos trastornos de personalidad dantescos, no sé. Yo creo que la gana, ¿eh? Yo creo que Johnny Depp la gana. Sí. Que aparte se descubrieron un par de audios donde la loca estaba chapita, o sea. Se había rayado, pero mal, ¿eh? Yo lo que no entiendo, cómo le hacen la cruz a cualquier actor por cualquier pelotudez, y esta mina no la sacaron de Aquaman. Está bien, sí, todos me dicen, no, es un bomboncito, dejala, todo bien. Pero bueno, yo quiero ver lindas chicas, ponele, pero también quiero un poco de justicia. Porque si es un tipo el que hace eso, automáticamente lo sacan de todos lados. El tema es que Amber Heard necesita tratamiento, o sea, es un peligro que esté así suelta. O sea, es lo mismo que el otro, Ezra Miller. Volvió el bot porno. Ha vuelto, ¿dónde estás? Así ya te... Boludo, ¿viste que dije chupar pie? No, pero Murat, vos sabés que es un bot nuevo, o sea, es una dirección nueva. La vivo cancelando ese bot y vive apareciéndome. Yo ya ¿viste que cada vez que decimos a Murat, automáticamente aparece? ¿No será esta hija de puta que me quiere cagar el canal de Twitch? Y vos te metés con esa gente. Igual te digo que vas a ganar plata, porque esos canales dan plata. O sea, eso sí te da plata. Yo creo que por ahí si fuera, perdón chicas, lo voy a decir con todo respeto, pero por ahí si fuera chica, sí, no creo que nadie quiera ver chupar una oreja a un tipo. Vamos a ser sinceros. Sí, yo creo que... sí, vamos a ser sinceros. Esto es como, perdón, chicas, no quiero sexualizar ni nada por el estilo, pero es más que nada me parece un canal, o sea... Pero no veo mal que hagan eso. Porque no, pero te quiero decir que si no vos planteás es que estoy diciendo. Claro, pero era lo que vos decías hoy. Si vos planteás de que la base del feminismo es que la mujer haga lo que quiera, que está bien, está bárbaro. O sea, esta gente, Belle Delfín, Amurant, todas estas chicas encontraron un modelo de negocio y son buenas en lo que hacen. O sea, saben a qué público apuntan y tienen muy claro el mensaje que quieren mandar y cómo hacer un negocio ultra exitoso. Y está bien. O sea, es más, hasta te muestra la cabeza que tienen como empresarias, tienen muy buena cabeza. Está bien, Adma, pero escuchame una cosa. Entonces tenemos que definir un par de cositas. Porque, por ejemplo, acá Lucas Ramos dice, Adma y Guta, ¿qué opinión tienen acerca de los adolescentes de la generación Z?
¿Creen que son una generación en decadencia y sin ningún tipo de moral o educación? Yo creo que sí, y no tienen salvación. Yo coincido en casi todo, menos que no tienen salvación. Yo creo que sí. Yo creo que, aunque no lo crean y piensen, uy, este pelotudo se viene a ser el Mahatma Gandhi, nada que ver. O sea, yo la verdad abrí mi canal de YouTube porque estaba con los huevos al plato de ver la decadencia que hay en todo, en todo, en todo. ¿Entendés? O sea, si bien yo hablo de otro tipo de cosas, siempre trato que en algún video, aunque sea dejar una moralejita, no me creo Jimana, lo último diciendo nada, pero una moralejita, algo que al que sea alguien le haya hecho un ruidito. Porque yo no hablo de generaciones Z, yo solamente digo que últimamente, vos pensalo así, ya de por sí mi generación empezó a ver el cambio de la igualdad de la mujer, ¿no? Ya después, la generación subsiguiente a la mía ya empezó a mamar otro tipo de cosas. No piensen mal, estoy hablando bien. Mamar otro tipo de cosas, ¿entendés? Y cada vez las generaciones, por ejemplo, hoy en día me estás inculcando que si yo le abro la puerta a una mujer, soy un misógino. Si yo no la dejo pagar, no hay igualdad. Que esto, lo otro, lo de más allá. Entonces, ¿qué estamos inculcando a las nuevas generaciones? Le estamos inculcando eso. Entonces, la degradación de las virtudes, la degradación de lo moral, de la ética, de los valores, es más, creo que ya ni siquiera educación cívica se está dando en los colegios. ¿Entendés? Entonces, me parece que es una cuestión de que ya cada vez esas degradaciones de esos valores no se están inculcando en ningún nivel. No se están inculcando ni en casa, ni en la escuela, que ya sirve para adoctrinar, ni siquiera en la televisión, ni siquiera en los cómics, ni siquiera en nada. Antes vos por ahí tus viejos no te sabían enseñar, no sé, conceptos virtuales, morales, y vos te agarrabas un cómic, lo veías a Superman y decías, wow, ¿entendés? Por ejemplo. Entonces yo no sé, te soy sincero, yo no creo que no haya salvación. Lo que sí no veo cómo revertirlo, o si se puede revertir, o si se puede encontrar un punto medio en donde lo viejo y lo nuevo se encuentren y los dos estén cómodos. Espero haberte... Perdón, Adma, me agarró... No sé qué tenía la yerba, pero me agarró un poco de filosofitis. Perdón. No, bien. Estaba viendo de que hay una Yamila Yamil que abandonó Twitter después de que Elon Musk compró el sitio por 44.000 millones, ¿no? Y lo que dice es, me temo que esta apuesta por la libertad de expresión ayudará a esta plataforma infernal a alcanzar su forma final de odio, totalmente ilegal. Porque vos des libertad de expresión, ¿es ilegal? Yo pensé que base de la legalidad era la total libertad de expresión que vos tengas, sin insultar al otro, ¿no? O sea, donde tus derechos terminan donde empieza el derecho del otro. Pero la libertad de expresión, vos no podés abogar por la censura. Y eso es lo que tiene que aprender esta generación Z. Hay cosas que costaron un montón en la historia. Una de ellas es la libertad de expresión. Que vos puedas decir lo que pienses. Cuando a vos te obligan a censurar, como hacía Twitter, eso va en contra de un derecho fundamental de cualquier persona. Vos tenés que evitar cualquier cosa que te limite tus libertades. Eso es a lo que tenés que apuntar. En este caso no creo que obviamente no lo hace de bueno Elon Musk, pero es algo que te devuelve una plataforma en donde mucha gente, por ejercer su libertad de expresión, fue censurada. Podés hablar del caso de Gina Carano, podés hablar de un montón de casos en donde la gente fue vetada de ahí por lo que opinaba, y no por un discurso de odio, porque el discurso de odio te banco que lo canceles, cuando el discurso de odio es justamente eso, discurso de odio, no lo que decía Twitter que era discurso de odio, que era lo que se le cantaba. No tenía ni siquiera un principio, porque el caso de Pedro Pascal y el de Gina Carano eran dos casos diametralmente opuestos, donde en uno era un discurso de odio porque atacaba una base de votantes como fue Pedro Pascal, y lo otro fue una foto de algo real que había pasado, en donde Gina Carano decía hay que intentar no atacar a sus vecinos y demás,
y hacía, digamos, un llamado a la reflexión. Eso era discurso de odio para Twitter. Lo otro que hablaba de los republicanos, que esto, que lo otro, que son todos, que los MAGA, que... Pero loco, no. Y también tenés empresas como Disney que no lo mandan al silencio y decirle, borra ese tweet, callate la boca, que estamos para hacer plata. Que nos sacan Ready Creek. Que no te enterás. Que no te puedo pagar. Así que bueno, esta chica lo dejó, la actriz de The Good Place, dejó la plataforma. Yo ni sabía ni quién era, ni dónde había trabajado. Y bueno, y aparentemente dicen de que esto es de que esto es una tragedia. No, en realidad no, está bien que lo hayas dejado. Vas a volver. O sea, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Lo llamen, tal cual. ¿No? Voy a revisar porque me mandó Rubén creo que me mandó otra NFT para Chape. Opa, a ver. Deben estar, estos malandras que tenés acá de comunidad, deben estar con el Photoshop. Son dos artistas. Metiendo acá, taca, Photoshop a morir. A ver qué fue lo que salió, ¿no? Tan, tan, tan. Acá. Mirá, me pasé por dos... Y sí, boluda, hablo como escribo, es lo que dije. No sé, sí. A ver, Y espero, mientras busca espero, Ichi, ahí te escribí, igual no lo pude expresar bien porque lo escuchaba Ant-Man y escribir y masticar chicle y poner el agua para el mate no puedo. Pero, güey, con Ichi, lo que yo te decía, que no, por eso te digo, no sé si es que no tiene remedio una generación o es por generación. Yo solo digo que hay factores del estilo de vida que vivimos que van llevando a que algunas cosas evolucionemos y en otras evolucionemos. En mucha medida es en lo que las generaciones van queriendo que nosotros aprendamos. Que te sacó el ejemplo de lo que estaba pasando con Disney. Te quieren meter que vos aprendas ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esa generación va a estar marcada por eso. Pero no es por una generación, no es que toda la gente viene rara, sino que, bueno, se va educando de tal manera que uno va plantando hoy una semillita y va creciendo cierto tipo de árbol, nada más. No digo que sea ni mejor ni peor, pues si vamos al caso, en mi época era una mierda, porque se sentaba el padre de familia en una mesa y no podía hablar ni el hijo, ni la madre, ni nadie. Y la mujer estaba para cocinar y la mujer, ¿entendés? O sea que la mía no era mejor. Digo que hay muchos valores que se van degradando. No digo que mi generación sea la mejor ni las nuevas las peores. Solamente digo que hay cosas que van involucionando e evolucionando. O sea, evolucionando e evolucionando. Nada más. A ver, vamos a ver ese NFT. ¿Sí? Ahí está. Lo veo, no lo veo. Para que refresco porque no lo estoy viendo. ¿Lo estás mostrando? Sí. Ah. Lo que pasa es que se atrasa. Ahí está. Ese es el de Futurama, ¿no? Claro, vender. En mi propio Twitter. ¿Cómo están a full tus changos, eh? Así que digo, si a alguno se le ocurre alguno, lo mandan ahí al Facebook, yo lo paso por acá. Pero muy bueno Rubén, muy bueno. La verdad, buenísimo. Recontra bueno. Quiero uno medio pixelado. Esos que son medios pixelados. Sí. Que como la foquita de Atma, así como medio pixeladón, medio retro. No sé, me gustaría hacer uno, pero no sé cómo se hacen esos efectos. Mirá, acá tenés acá hay un transgénero que tuvo también un meltdown debido a lo de Elon. A ver, ¿esto qué es? To make it a free speech platform.
This is a threat to equality, fairness, and our democracy. This marks a day in our history. This marks a dark day in our history. We're going to change the year from 2022 AD, after death, to 0 AD, after democracy. Barbaridad. Because democracy is now dead. Elon Musk buying Twitter is allowing all white supremacists to come from under their white cloaks into the light. As an African American, Elon Musk is disgraceful for selling out to the white man. He is the epitome of an Uncle Por el Tom. amor de This Dios, is ¿qué worse pasa? than ¿Qué Ben le Carson pasa? serving in Trump's cabinet. This is worse than Dave Chappelle in that KKK skit. man. And most importantly, Uncle Ruckus in the Iba a matar. Boondocks. This is giving ¿En the serio? Me hacía acordar el gordito de Harry Potter. Imagine being Peluca. racist. Couldn't be me. And worst of all, the evil orange Para que racist le voy a cortar un poco porque me está poniendo. No sé qué le pasa. Denle en Ritalina, denle en un diazepam, denle en un palo, no sé. Compró Denle un Elon. A ver, batazo en la nuca, man. pero aparte, Elon Musk compró una empresa, es un empresario absorbiendo otra empresa. No te afecta en nada. O sea, vas a seguir siendo pobre como yo. O sea, no se te acaba el mundo. El mundo no es Twitter. ¿Y por qué una peluca azul? This is not fair. Para mí es el To go from gordito que rainbow cuidaba elections las to orange bestias en Harry insurrections. Potter. Se volvió When we want progre. more African Americans, Yo para mí people este es of color- Dumbledore, Acá sí. como Este es Dumbledore, Milano ya se está está. agarrando para la chacota, man, ¿eh? ¿Eh? Voy a poner como el progrese. Mañana me clavo una peluca así y empiezo a chupar pie y a hablar como este tipo. Me están agarrando. Mirá, Alma, para ver, ¿dónde está? Se me va. Miren muy rápido ustedes, chicos, se me va la mierda. Bueno, uno me decía que soy como un protoprogre. Ahí está, Mime. ¿Te gusta? Es como un protoprogre. ¿Qué sería un protoprogre? Contame, pero en serio, te pregunto de onda, porque hay muchos términos que yo todavía no los manejo. Bart ¿Me Wolf querés contar que es un... dice que Elon, por favor, compra Hollywood, que hace falta libertad de pensamiento urgente. ¿Imaginás si llegan a comprar, si a este se le trancó así el guachimorro de arriba? ¿Te imaginás si compran Hollywood? Te está respondiendo, Guta. Ahí te está diciendo que esto es el fin del mundo. Pará, porque estoy como muy arriba leyendo otro que decía que éramos amigos con derecho. Me preguntó, ¿qué son? ¿Trabajan juntos, Alma y Gustavo y Guta? Y uno me dice, no, son amigos con derecho. Vivimos en países distintos. Bueno, pero hacemos cositas por webcam. Ah, bueno, está. Ya está. Ahí Es ya más, está. Como Alma no tenía, Ahí ya está. como Alma no tenía pies de hule, fue y compró, viste, un maniquí, le cortó la pata y me hacía cositas. ¿Sabes Yo que lo no vi, sé si lo acá tengo venden grabado. esas cosas, ¿no? Yo cuando veo eso, lo primero que pienso, sobre todo cuando vi lo que hacía Amorant, dije, pero ¿qué hace? ¿Dónde compra esas cosas? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Cómo consiguen esas cosas? ¿No? Vos A mí, allá yo por no- Neuquén, sabés que no ¿lo me ves creo- no me así? creo progre. ¿Vos lo ves Yo por no me creo vidriera? progre para nada. ¿Cómo? Decías, pues te estaba cortando y no te escuchaba que estabas hablando. ¿Qué decías? No, que si vos ves en las vidrieras cosas como las que usa Morant. Ya, yo cuando vi, pues yo no conocía, yo entré a Twitch y vi que una mina estaba como con dos aparatos negros. Vos me dijiste que era una oreja. Les voy a Sí. ser muy sincero, chicos. Yo pensé que la verdad que era una vagina femenina. Yo había visto que existían esos aparatos con una vagina o lo había pensado, también había visto que habían como unas bocas de plástico. Pensé que era eso, porque aparte era negro y no se veía y la mina chupada de costado. Y lo que me llamó la atención, posta, les digo, estaba esperando para entrar a hacer un directo en Twitch. Me quedé mirando, no me generó nada, les voy a ser muy sincero, ¿eh? No me generó nada la mina. Atención, que lo vi como 40 minutos y la mina no tomó un vaso de agua, man. Nada. Estuvo ahí chupeteando esa oreja como 40 minutos, más no, porque ya estaba como hace 3 horas. Yo la agarré 40 minutos y después me embolé y ya está. No tomó un vaso de agua, man, y chupetea. Yo digo, ¿cómo hace para generar esa saliva? Eso habla de la Eso buena creo- hidratación. La importancia de una buena hidratación. Es lo único que te podría Ah, decir. no sé, bueno, ese es el mensaje que va a dejar este canal. Hidrátense, tomen 1 litro de agua por lo menos por día. Y sí. Una gran guampa, ¿eh?
Ahora lo perdemos, se muere. Se nos muere se nos muere Guta. Ahora estaba mostrando que me mandó Jair una especie de meme que dice: en las últimas noticias Elon Musk compra Twitter y asegura que el futuro de la plataforma se basará en asegurar la libertad de expresión, y ahí te muestra a todos que están con la boca tapada y después se la sacan y se le desinfla la escopeta. A ver, acá. Me puede acercar claro. Ahí está. Muy bueno, ¿eh? La ¿Qué verdad, es un cómic? muy bueno. ¿Lo hizo él? ¿Es un cómic? No sé, no sé. A ver si dice, si lo hizo él, ya te digo. Arte de Yago, dice. Tira Living with a Hipster Girl and Gamer Girl. Así se llama. ¿De dónde salió? Perdón. Dartron, te hago una pregunta. ¿Vos no tradumaquetás? Me estaba preguntando quién es el uruguayo y el argentino, y estoy casi seguro que esta persona... Tengo un Dartron que es traumaqueta. No, dale, seguí, quería hacer un pregunta, porque se me van yendo los comentarios y muchos... Quiero leerlos, pero se me van. Ah, viste, me parecía. Dale, seguí, Adma. Uno me preguntó que no sabía si me lo preguntaba en joda o le había caído mal. Le pido mil disculpas si dije algo que le había caído mal. Estábamos hablando de la protocultura, de la protoprogre. Sí. Y uno me dijo, está enfermo este tipo, algo así. Quería, bueno, dijo algo y no sé si le ofendió algo que dije. Si dije algo que les ofendió a todos, les pido mil disculpas. La onda de esto es cagarnos de risa un rato, ¿no? Decir lo que pienso y que me conozcan, ¿no? Así que les pido mil disculpas. Si fue algo así, o si era en joda, bueno, nos seguimos riendo. No, debe ser en joda, siempre. Eso te vas a tener que acostumbrar, porque si no, te vas a estar calentando cada 5 minutos. No, pero no me caliento. Lo que pasa es que yo no quiero ofender a nadie, porque aparte sé que hay chicas acá, ¿viste? Acá dice Guaconichi, ¿qué le pasa a este señor con peluca? No tengo ni idea qué le pasa, pero aparte mirá cómo llora, está llorando. Aparte está llorando. Y hay que estar como en una corte, ¿no? Sí. O en el Congreso, como en una corte. ¿Qué onda? Esto lo voy a retuitear en el Twitter, porque digo, realmente, por el amor de Dios. Thank you very much. Yo me imagino a estos tipos diciendo, bueno, y ahora vamos a continuar con la ley de extracción de agua en el condado de lo que sea. Ay, todavía lo tienen que llevar porque está... No. Bueno, pero vos te das cuenta, ese es el reflejo de lo que está sucediendo ahora. Son gente que está, no sé si es que está perdida, que necesita algo para sentirse. A ver, dale, ponelo. Esto yo supongo que es joda. Pero ese no eras vos, ¿no hablaste el otro día por la webcam así vos? Puede ser. Después de hacerme el asoleo, sí. Esto tiene que ser joda, ¿no? Sí, yo digo lo mismo, no puede ser cierto esto. No. ¿Por qué usa gorro y está sin remera? Que se siente sexy, boludo. ¿No lo entendés? No. ¿Qué tiene atrás? Me gustaría saber qué tiene atrás en los pósters. ¿Te das cuenta que tiene atrás en los pósters? No sé qué tiene. Temo averiguarlo, también te digo. Después de ver esto, ¿habrá? ¿El chabón está actuando o va en serio? Yo creo que está actuando, quiero pensar que está actuando, pero ahora que veo los pósters no sé. Quiero pensar que esto es actuación. Es más, necesito pensar que esto es actuación. Yo no puedo creer que hayamos llegado a estos niveles. Esto es todo lo que hay, o sea, todo lo que está generando una compra de una empresa.
¿Esto de quién es? A ver. Que yo creo, ¿sabés qué creo, man, realmente? Digo, déjame elucubrar, déjame ser un poquito así como... or you could just ¿cómo secretly sería cuando vos haces complot? Complotista no, complot no. Esto cuando vos estás pensando que la Tierra es plana. Bueno, no importa. Déjame ser un poquito así, pensar estas cosas. Yo creo que esto se lo debemos también un poco a la pandemia. Yo no sé, capaz que vos estabas solo y tu mejor amigo fue Twitter, tu mejor amigo fueron las redes sociales, porque nos debe haber pasado a muchos, ponele, y quedaste así, boludo. Es como, no sé, me imagino, te están tocando tu mejor amigo. Suspiremos, gracias, Cuando un compañero. amigo se va. ¿Entendés, boludo? Porque es la única que me queda. Vos no podés ponerte así porque la compró otro tipo en las redes sociales. Vos te das cuenta del grado de enfermedad, boludo, el grado de fanatismo. Es como ir a matar a un tipo porque perdiste un partido de fútbol, boludo. O sea, Miguel Ángel Quispe dice es el peluca del bananero, ¿viste? El peluca sabe. Sí, parece el bananero, claro. Sí. El peluque. Denle un sable láser para que haga cama solar. Cama solar que ya sabemos, ¿no? Como la de Palermo. Seguidores te están pidiendo recopilación de videos de reacciones de Progres llorando. Lo necesito, mirá, Adma. Lo necesito. Acá te explican. Lo deseo, lo quiero. Mirá, acá te explican que protoprogre es como la fase primaria desde donde evolucionaron los progres. Es el paso anterior. Como que... ¿Cómo te puedo decir? Como que al principio ellos intentan entrar por esa fase, ¿me entendés? De que vos les tolerás ciertas cosas. No es que les tolerás, pero intentás comprender ciertas cosas. Eso es lo que llaman protoprogre. Estaba leyendo acá un mensaje. A ver, explícamelo no, a ver. Dice, el protoprogre es como la fase primaria desde donde evolucionaron los progres, el paso anterior. Porque hay una teoría que dice de que al principio empezaron con ¿viste? Estas ideas que son buenas, digamos, pero que te empiezan a comprar por ahí y después te pasan al siguiente nivel, que es la transformación a progre, ¿no? Y ahí empiezas a usar peluca y apareces ahí, te graban y... Digo, perdoname, tenía que haberme dado cuenta que eras vos, Gustavo, ahora me explico. Y el otro era yo, obviamente. Boludo, me están agarrando para la chacota. Che, soy un hombre grande, déjense de joder. Más TV, nosotros esperamos el cometa de la última campana. Paná y la última guta vino y es otra señal de apocalipsis. Recatate, Miguel, recatate. Respuesta al hijo de Guta, dejen de traumaquetar por las historias de Progre DC. Oh, man, por eso dejé de traumaquetar. Estoy maquetando así Bomba China y eso programa. Hijo de puta, mirá cómo me agarraron, no se puede ser serio en este canal. Es ultra serio. Mirá, este tipo te va a explicar por qué está mal la compra de Twitter por Elon Musk. Porque esto va... Dale, escuchemos. Esto te genera calentamiento global. It's a very toxic trait when you think about it, and it manifests itself in two ways. First, they are losing their collective minds over the idea that someone who disagrees with them can post their opinion on the world's largest social media platform. ¿No se escucha? And number two, we are now hearing calls for this billionaire tax once again. They hate creativity and innovation. They would rather tax it to death than allow these people to use their innovation and creativity to benefit society. Those are my brief thoughts. My brief thoughts on this that these people hate losing control. They crave control. It's a very toxic trait when you think about it, and it manifests itself in two ways. First, they are losing their collective minds over the idea that someone who disagrees está hablando a favor, me parecía, por eso lo tuve que escuchar de vuelta. Está hablando a favor de lo que fue la compra de Elon Musk. Dice que la gente está caliente porque están perdiendo esta mente colmena que tienen. Y que le va a dar libertad a que todo el mundo pueda expresarse. O sea... claro, lo están viendo por el lado que se le está acabando Claro. se le está acabando el cosito. Que muy bueno, mira, te lo voy a retuitear porque solo te lo retuitearon 2 veces, es una muy buena explicación. Realmente, acá, corazoncito también, porque realmente muy bien. Y creo que le está dando en el clavo.
Porque es irónico que haya gente que esté a favor de censurar. A mí lo que no entiendo de esta gente es esa necesidad de censurar a otro. El día de mañana te censuran a vos. O sea, estás renunciando a tu libertad. Es increíble. Pero boludo, si te das cuenta, estás haciendo exactamente lo que te hicieron a vos. Entonces esto es un ciclo tóxico en el sentido de, viste que vienen, por ejemplo, con todo respeto, chicos, voy a decir palabra negro y ese tipo de cosas, pero viene un negro y te dice, no, yo tengo que tener discriminación positiva y tengo que tener un resarcimiento histórico porque tus tátaras abuelo tenían a mi tatarabuelo de esclavo y me comiste toda mi cultura y todo eso. Entonces ahora yo te tengo que a vos, hombrecito hetero, blanquito, no sé qué, te tengo que dar matanga para llegar al punto de todo lo que me hiciste malo a mí. Bueno, ok, y cuando lleguemos a eso, ¿el hombre blanco que va a querer vengarse de vuelta del negro? Y el negro después se va a querer vengar del asiático, y así vamos a estar siempre. No, el progreso, el tema de haber evolucionado, es llegar a un momento en que la sociedad se dé cuenta de lo mal que hizo, y si bien trata de revertirlo, empezás los dos a construir la base, dejarle a las futuras generaciones venideras el tema del mensaje de que el pasado fue malo, evolucionamos para tener un futuro mejor. ¿Bien? Pero si no, siempre vamos a estar en la constante de que, ay, como me maltratabas porque era homosexual, ahora al hetero hay que maltratarlo. No, boludo, lo que hizo mi abuelo lo hizo mi abuelo. Ya está. Si no, siempre vamos a estar en esa rueda tóxica de la venganza y la recontravenganza y después ¿entendés? Y acá el bastardo me dice que soy el hijo de Mock, me dice Miguel Ángel. Esta no es progre, los archivos no mienten, es el hijo de Max, de Mux. Deben llevarlo con su padre, se hacen millonarios. Vieja, recatate, te voy a recalentar la pava a tiro, ¿eh? Es que quería bueno, el que quiera mandar algún arte de lo que estamos viendo o lo que sea, mándenlo nomás al Facebook, porque acá me estaban preguntando, me decía, pedile a la gente que manden el arte que quieran, que lo pasamos acá. Tierra Hogar dice, literal llora por aquel por el que pasamos, ¿no? El gordito. La glorificación de las enfermedades mentales, dice Henry Bentancor. A ver qué más. Bueno, alguien me dijo de que el día que yo aparezca en cámara voy a aparecer, que aparezca con peluca. Miguel Ángel Quispe dice que es joda Guta, así que no pasa nada. Pero yo también, man, obviamente. Pero se la agarró conmigo, Miguel Ángel. Mirá lo que dice ahora. Guta no es progre, es algo pansexual. No es progre, jaja. Y se ríe. No. Te estás equivocando. No soy pansexual. Tengo panza sensual. Eso sabelo. Es el callo sexual. ¿Cuál? Yo te voy a dar una imagen para que esta noche, cuando te das una ducha, va a ser no caliente, va a ser de agua fría. Vos imagínate todo este cuerpito sexy embadurnado con Hawaiian Tropic de coco, y todas mis partes nobles cubiertas por hojas de parra y el Guta bailando hula hula al mejor estilo del hipopótamo que decía moto. Bueno. Yo ya veo, listo. Ya veo cuál va a ser va a aparecer acá en Twitter, porque ahora esto no va a estar baneado. Va a decir, youtuber argentino en Neuquén abre nuevo terreno para asolearse. Bueno, copiando a Palermo. Voy a poner como esos clubes que están saliendo ahora por todo el mundo, esos clubes de masturbación. En el mundo, les cuento, para los que no saben, están abriendo unos clubes de masturbación para hombres, en los cuales hay tipo, vos te pones como una etiqueta, lo leí el otro día, te pones como una etiqueta en donde vos pones, bueno, usted tiene acceso a agarrar mi pene, sin permiso, ¿no? Usted no puede tocar mi pene, solamente puede mirarme. Las leyes, las reglas del lugar es que no hay ni toqueteo con la boca, ni toqueteo ¿cómo es? Ni sexo, ¿no? Ni penetración anal, ni oral. Bueno, los tipos van y pagan para eso,
para vos ponerte a masturbar y que el tipo te esté mirando y digo, a ver qué cartelito tenés, agarra mi pene. Ok, Fast and the Furious, pongo cuarta, pongo quinta, pongo tercera, pongo primera y... Así Mirate, que bueno, así está el mundo, man. Mirate la imagen. Está buena esa, ¿eh? Eso es en honor al otro, al Putin, ¿no? El montador de águilas y de todo. Es muy Da Vinci, man, como en la foto esa que está Dios y está Da Vinci como tocándose los dedos. Esa es la nueva imagen de Twitter. Ahora cuando vos vayas a entrar a Twitter te va a aparecer esta foto. Me gusta, me gusta. Está bueno porque encima le tapa el pajarito con el pajarito. Claro, es como una referencia, es como una señal así oculta, como los Illuminati, los reptilianos y todo. ¿Claro? Estoy viendo a ver si hay algo más de la... Qué bueno. Elon Musk compra Twitter y los progres. ¡Ah! No. Mirá lo que era Elon Musk de joven, ¿no? Y tenía más pelo. Bueno, no sé si más pelo. La gente, te digo que se están